Valor y llamamiento. 1. Mayordomos de nuestras vidas. Navegando el cambio con gracia y coraje. Dios llama a las personas. Si es el llamado de Abraham para dejar la tierra de Ur e ir a donde no sabía, o el llamado de Moisés, confrontado con la zarza ardiente, o el llamado de Isaías que encontró la gloria de Dios, o el llamado de San Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, la conciencia del llamado es a la vez misteriosa y poderosa. Un llamado es siempre una demostración del amor y la iniciativa de Dios, pero a través de la vocación también llegamos a apreciar que Dios nos toma en serio. Es útil entender el llamado de Dios en 3 formas distintas. Primero, está el llamado a ser cristiano. El Dios de la creación nos invita a responder a su amor. Esta llamada viene a través de Jesús, que nos invita a ser sus discípulos y a conocer al Padre a través de Él. Ser cristiano es responder a esta llamada de conocer y amar a Dios, y de amar y servir a los demás. Se convierte, entonces, en el hecho fundamental de nuestra vida. Todo acerca de nosotros se entiende a la luz de este llamado. Cada aspecto de nuestra vida fluye y encuentra sentido a la luz del hecho de que somos un pueblo llamado. Y la iglesia se compone de los llamados. Nada nos importa más que el hecho de que somos llamados. Es puro regalo, una invitación que se nos ofrece en la misericordia de Dios para convertirnos en su pueblo y caminar en la fe y la obediencia a su palabra. Es, esencialmente, un llamado a la salvación de Dios. En segundo lugar, para cada individuo hay un llamado específico, un propósito o misión que lo define, una razón de ser. Cada individuo es llamado por Dios a responder a través del servicio en el mundo. Cada persona tiene una vocación única en este segundo sentido. No podemos comprender este segundo sentido de llamada sino a la luz del primero. Cuando cumplimos con nuestra vocación específica, estamos viviendo todas las implicaciones de lo que significa seguir a Jesús. Por lo tanto, si bien todos tenemos un llamado general a amar a Dios y al prójimo, cada uno seguimos a nuestro Señor de manera diferente, pues aunque Él nos llama a todos a seguirlo, una vez que aceptamos su llamado, cada uno de nosotros es honrado con un llamado único que es parte integral de lo que significa seguirlo. La segunda experiencia de llamada se deriva de la primera. Dios tiene para mí hoy. Puede ser para dar una clase o estar presente en una reunión del comité. No hablaría de esto como mi vocación, que está más cerca del segundo significado de llamado, pero sin embargo son esos deberes y responsabilidades a los que Dios me llama hoy. Los 3 significados distintos de llamada deben entenderse juntos. Llamados de Dios, las 3 expresiones de la vocación: la llamada general, la invitación a seguir a Jesús, a ser cristianos; la llamada específica, una vocación que es única a una persona, ese individuo, la misión del individuo en el mundo; las responsabilidades inmediatas, aquellas tareas o deberes a los que Dios nos llama hoy. Este libro se centrará en el segundo de estos 3 aspectos, de nuestro llamado, y esta es la forma principal en que usaré la palabra llamado o vocación, no como una ocupación o línea de trabajo, sino como algo que, sin embargo, habla de nuestro compromiso con el mundo en respuesta a Dios. Pero debemos considerar este segundo sentido de llamada a la luz de las otras 2 dimensiones señaladas. Nuestra vocación es un medio fundamental por el cual cumplimos el llamado a ser discípulos de Jesús. Parte de lo que significa seguir a Cristo es aceptar su llamado específico y único en nuestras vidas. Pero debemos considerar los deberes y obligaciones inmediatos que tenemos como cristianos, como miembros de la familia, como cónyuges y como amigos. Las exigencias diarias de nuestra vida no son necesariamente amenazas para el cumplimiento de nuestra vocación, el segundo significado de llamado. Todos son parte de lo que significa ser llamado por Dios. Debido a que la vocación, en el segundo sentido, es parte, pero solo parte, de lo que significa ser cristiano, debemos ver nuestras vocaciones específicas y únicas dentro del contexto de todo lo que significa ser llamado a ser cristiano. Esto requerirá que nos alejemos de la compartimentación de nuestras vidas. Somos personas íntegras, personas complejas, personas que cumplimos nuestra vocación dentro de todo el marco de circunstancias, problemas y relaciones que constituyen lo que significa ser cristiano. Yo, por ejemplo, cumplo mi vocación como esposo de Joel, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos y 2 nietas. Esta es una dimensión inevitable y vital de mi vida, y no puedo considerar y pensar constructivamente sobre mi trabajo en el mundo fuera de estas realidades. Lo que sigue es una guía para pensar en llamar en el segundo significado descrito anteriormente. Pero cuando pensamos bien en el llamado o la vocación en este sentido, lo hacemos dentro del contexto de las 3 dimensiones de lo que significa ser llamado por Dios. Transiciones de navegación. La transición es uno de los hechos en nuestras vidas, y solo vivimos bien, solo manejamos bien nuestras vidas, cuando manejamos bien estas transiciones. Nuestro mundo cambia, las circunstancias de nuestra vida cambian. La economía cambia y obliga a cambiar en nuestras vidas. Para los que trabajamos en la iglesia, la dinámica a nuestro alrededor cambia y o nos adaptamos y respondemos o perdemos nuestras amarras. Si nos enfrentamos a una transición, a menudo se debe a uno de 3 factores. Primero, las transiciones inevitables fluyen del curso normal de una vida humana. Crecemos, salimos de casa, tal vez nos casemos. Si nos casamos, podemos tener hijos. Si lo hacemos, esto nos trae otra transición más. De hecho, muchos padres notan que no es simplemente la experiencia de un niño. Tener un segundo o un tercero trae otra transición que exige una respuesta fiel y esperanzada. La transición a la edad adulta temprana es solo el primero de una serie de cambios que se cruzarán en nuestras vidas a medida que hacemos el peregrinaje por la vida. Crecemos y envejecemos, y pasamos por la mediana edad. Como adultos jóvenes, hay muchas cosas que podríamos haber dado por sentado que en la mediana edad ya no vemos como un hecho o una suposición de nuestras vidas. Las suposiciones más importantes que se cuestionan pueden incluir aceptar nuestros límites. Por un lado, nos conocemos mejor a nosotros mismos. A medida que envejecemos llegamos a una apreciación más profunda de lo que más nos importa. Las transiciones a través de nuestros primeros y medianos años de adultos son solo las primeras rondas de lo que, para muchos, será el mayor desafío de nuestras vidas, la transición a nuestros años de vejez. Tal vez se podría decir que solo vivimos verdaderamente bien, al final, cuando manejamos amablemente esta transición hacia la última temporada de nuestras vidas terrenales. Hablar de vocación, trabajo y carrera significa necesariamente considerar cómo los diversos capítulos de nuestra vida reflejan nuevos desafíos, oportunidades
oportunidades y circunstancias. Y no hay otra manera de hablar de llamado que en el reconocimiento de que estas transiciones inevitables exigen una respuesta madura y generosa. Sin duda, algunos leerán este libro con la esperanza de encontrar orientación y sabiduría para los primeros años de la edad adulta, la transición de la casa de sus padres al mercado. Para otros, este libro será útil mientras navegan por las circunstancias cambiantes de su mediana edad. Y, sin embargo, la orientación es tan necesaria para aquellos que se acercan a la tercera edad. Seguramente estos son algunos de los años más importantes de nuestras vidas, y una de las señales de fortaleza tanto para nuestra cultura como para la Iglesia es que somos una comunidad, una sociedad que capacita efectivamente a los miembros mayores de nuestra sociedad para abrazar el llamado de Dios sobre sus vidas. Hablaré más de esto en el capítulo 4, los capítulos de nuestras vidas. En segundo lugar, otro tipo de transición viene con los cambios inevitables en nuestro mundo laboral. Muchos estarán desempleados o, mejor dicho, sin salario en algún momento de sus vidas. Algunos habrán sido despedidos por problemas en el lugar de trabajo. Otros serán liberados de su empleo porque sus empleadores ya no pueden permitirse mantener a tantos en la nómina. Algunos agricultores ya no pueden permitirse cultivar porque la cosecha que han estado cultivando ahora está disponible en otros lugares a precios más baratos. Por lo tanto, ya no pueden competir debido a sus propios costos laborales u otras circunstancias. Otros, en diferentes sectores del mundo del empleo, no han podido mantenerse al día con los desarrollos de la tecnología y la información, y han sido reemplazados por una computadora o están siendo reemplazados por alguien más joven y aparentemente más rápido, o que tiene los conocimientos tecnológicos. Triunfar en el nuevo entorno laboral. 9. Valor y llamamiento. Ya no podemos asumir que tendremos un solo trabajo a lo largo de nuestra edad adulta. Incluso si ese fuera el caso hace varios años o una generación, ciertamente no es el caso ahora. Nadie, independientemente de su vocación o línea de trabajo, puede vivir con ese tipo de suposición. Podemos pensar en nuestro contexto de esta manera: la economía está cambiando. Wendell Berry describe la economía como nuestra forma de ganarnos la vida, aquella que conecta el hogar humano con las cosas buenas que sustentan la vida. Y esta economía, la forma en que nos ganamos la vida, está cambiando. Los cambios son permanentes. Esto no es una señal temporal en la pantalla. Estos cambios nos afectarán a todos. Todos, literalmente todos, tendrán cambios de trabajo y transiciones como algo natural. Ya sea que cumplamos con nuestra vocación en la iglesia o en el mundo, hará poca diferencia. Las organizaciones para las que trabajamos reflejarán la turbulencia de nuestra economía con la reducción de personal, la subcontratación, una fuerza laboral justo a tiempo y el crecimiento de las agencias temporales. Pero el empleo será así de temporal. Solo prosperaremos en esta nueva economía cuando aceptemos esta realidad, turbulencia y cambio, y luego aceptemos lo que significa para nosotros, es decir, lo aceptemos como una oportunidad en lugar de una amenaza. Tercero, algunas transiciones ocurren como resultado de cambios en nuestros propios corazones. En muchos casos, esta transición refleja el simple hecho de que nos estamos volviendo más viejos y más sabios, y tal vez tengamos una mejor lectura de nosotros mismos y de lo que realmente nos importa. Esto merece una mención aparte porque para muchos esto refleja una dimensión diferente de su experiencia. Una de las cosas que hace que me duela el corazón es conocer gente que simplemente odia su trabajo. En algunos casos, el propio lugar de trabajo es tóxico. Otros pueden sentir que están involucrados en una industria que afecta profundamente su propio sentido personal, de lo que es bueno, correcto y verdadero. Esto puede deberse a algo obvio: simplemente no pueden, en buena conciencia, continuar trabajando para un casino, que saben que erosiona la vida de quienes juegan, así como la economía local que depende de los impuestos que provienen de los juegos de azar. Reconocen que no es forma de construir una vida o una economía. Otros pueden sentir que el producto que venden o el servicio que brindan, si bien es bueno en sí mismo, ya no se ajusta a su propia pasión y compromiso personal. Es posible que durante muchos años se hayan alegrado de tener un trabajo que pagara las cuentas, pero su corazón les dice cada vez más que ya no sienten una congruencia con esta empresa y sus valores. Algo muy similar podría surgir en el corazón de quienes se dedican al trabajo religioso. Es posible que se den cuenta de que ya no pueden identificarse en buena conciencia con la agencia misionera para la que trabajan. Esto podría deberse a varias razones legítimas. Tal vez les preocupa que haya una preocupación unidimensional por la experiencia religiosa personal y no se preocupen por la justicia social, o tal vez ya no puedan participar con entusiasmo en el trabajo de la iglesia. Agencia debido a preocupaciones teológicas. Me doy cuenta de que hay muchas personas que simplemente no tienen elección, son esclavos. Por diversas razones económicas, sociales, maritales, no tienen el control de los elementos básicos de sus vidas y sus carreras. No pueden renunciar, no pueden entrar a la oficina de los gerentes y decir, renuncio. ¿Cómo les gustaría hacerlo? Pero están atrapados en roles y responsabilidades que violan su valor y dignidad humanos. 10. Coraje y vocación. Uso. Los alimentos que comemos o los beneficios que experimentamos son el fruto de este tipo de situación laboral. Zapatos hechos por trabajo forzado, comida servida por meseros mal pagados. Necesitamos tener el coraje de decir, no más. Y debemos ser defensores a nivel nacional e internacional de formas justas de trabajo. Mientras tanto, lo siguiente está escrito para aquellos que tienen la capacidad de responder a lo que saben que es correcto y verdadero, lo que reconocen cada vez más que debe reflejarse en su trabajo. Es importante notar que esta transición del corazón a menudo ocurre lentamente. Miramos hacia atrás y en retrospectiva vemos que algo ha crecido gradualmente en nuestro corazón, tal vez un santo descontento, y sabemos que en buena conciencia debemos preguntarnos cuál es la mejor manera de navegar esta transición con una respuesta fiel y esperanzada. Requerirá coraje. Hacer un movimiento podría decepcionar a una gran cantidad de personas y conducir a una mayor inseguridad financiera, pero cada vez más reconocemos que no tenemos elección, necesitamos iniciar un cambio. En otras palabras, algunas de las transiciones que experimentamos son el resultado natural del envejecimiento. Algunos son el resultado de factores externos que nos obligan a responder. Y algunos son los tipos de transiciones en las que tomamos la iniciativa. Damos un paso adelante e informamos valientemente a la corporación u organización que estamos avanzando.
Espero que este libro pueda ser un recurso para usted si se encuentra en esta posición, que le brinde las herramientas espirituales y emocionales para navegar esta transición con fidelidad y esperanza. Una crisis de confianza cuando la transición es una parte tan importante de nuestras vidas. Una de las características inevitables de nuestro trabajo será una crisis de confianza. Cambiamos y entramos en un nuevo conjunto de oportunidades, o el mundo o las circunstancias que nos rodean cambian. Lo familiar se ha ido y lo que alguna vez sentimos que podríamos haber hecho bien ya no se asume como parte de la ecuación. Robert Keegan ha publicado un excelente libro que bien vale la pena leer, pero su título por sí solo captura algo que vale la pena repetir: In Over Our Heads. La impresión distintiva que tenemos en esta nueva economía es que estamos sobre nuestras cabezas. Independientemente de nuestra línea de trabajo o responsabilidad, ya sea en los negocios o en la tarea de criar a los niños, ya sea el ministerio pastoral o el desafío de la educación pública, las circunstancias cambiantes nos dejan con una falta de confianza en que podemos lograr lo que estamos llamados a hacer. En esta nueva economía, fácilmente podríamos concluir que nadie puede decir que es el maestro en su campo o que es un líder en su disciplina. Ya no. Me desempeño como director ejecutivo de una agencia sin fines de lucro. Disfruto de mi trabajo y llego a él con la sensación de que, en general, lo hago bien, que tengo la experiencia, los conocimientos y la determinación para ser eficaz. Pero lo que regularmente me impresiona a mí y a otros en esta línea de trabajo es que nunca podemos mantenernos al día con todo lo que necesitamos saber para hacer bien nuestro trabajo. Las complejidades de administrar organizaciones sin fines de lucro son tales que casi parece pura presunción sugerir que cualquiera puede hacer bien este trabajo. La maravillosa palabra maestro se utiliza para describir a la persona que está en la cima de su oficio, sea cual sea la profesión. Era un título por el que uno podía trabajar y con cierto grado de confianza atribuir a la persona que era muy buena en lo que hacía, ya fuera relojería, construcción naval, enseñanza o gestión empresarial. Pero en la nueva economía. 11. Coraje y vocación. Todos estamos sobre nuestras cabezas. Justo cuando pensamos que podríamos haber dominado nuestro oficio, las circunstancias y expectativas han cambiado. El campo en el que trabajo se está desarrollando tan rápidamente que siempre me siento un paso atrás. En algunos casos, esto ha significado que las personas hayan experimentado fracasos, contratiempos y decepciones. Hicieron su trabajo lo mejor que pudieron, pero se consideró que no lo habían hecho lo suficientemente bien, y el cambio en su situación laboral destrozó su sentido de competencia e incluso su confianza en poder hacer cualquier trabajo. Si bien tal vez todavía están empleados, otros han enfrentado críticas o la falta de afirmación y apoyo, lo que les ha dejado poca o ninguna confianza para poder salir adelante en medio de los cambios en la economía y su situación laboral. En algunas de estas circunstancias, las presiones políticas de su ocupación les han quitado el aliento. Otros se han alejado de la fuerza laboral asalariada por un tiempo, tal vez como madres para criar una familia, y ahora pueden haber pasado hasta 15 años y las cosas han cambiado tanto que les falta la confianza para retomar sus carreras o regresar a los roles o responsabilidades que alguna vez tuvieron. Hay quienes se han dedicado al ministerio pastoral, y en la mediana edad se dan cuenta de que las congregaciones están cambiando tan rápidamente, especialmente en la forma en que son gobernadas y lo que buscan en el pastor, que se preguntan si realmente tienen lo que se necesita. Proporcionar un liderazgo religioso eficaz. Algunos han elegido una línea de trabajo o una carrera cuando eran jóvenes, pero ahora han llegado a la mediana edad, tal vez a los 50 años, y han descubierto que lo que habían imaginado ya no está allí. La tierra que esperaban cultivar de por vida ya no es suya. O tal vez se haya ido una carrera anticipada. Se capacitaron para una línea de trabajo en particular solo para descubrir que las personas en ese campo ya no son necesarias en el lugar de trabajo. Sin embargo, otros enfrentan la jubilación y luchan profundamente con lo que significa dejar sus carreras. Es tan fácil sentir que están siendo despedidos por la organización con la que han trabajado durante muchos años. Hay pocas cosas tan dolorosas como la sensación de que hemos sido expulsados, y ese dolor en muchos casos golpea el corazón de nuestra confianza en nosotros mismos. Finalmente, para algunos, la crisis de confianza proviene de la explosión de ideales grandiosos, la joven que estaba segura de que a la mitad de sus 30 tendría su propio negocio exitoso y habría hecho su primer millón, o el joven pastor convencido de que en poco tiempo en absoluto dominaría lo que se necesita para tener una congregación que es la envidia de todos los demás pastores, o el equipo de personas que anhelaban hacer grandes obras para Dios en el centro de la ciudad solo para descubrir que los mismos que anhelaban servir en realidad rechazó su ayuda. Este tipo de ideales a menudo deben dejarse de lado y, a veces, no hay nada que hacer más que aceptar la decepción y ver honestamente que nuestras ilusiones sobre nosotros mismos son solo eso, ilusiones. Tratábamos de ser héroes, y cuanto antes dejáramos pasar ese sueño, mejor. Pero por mucho que necesitáramos hacer frente a nuestras ilusiones, sigue siendo doloroso, y todavía estamos viviendo una crisis de confianza. A veces duele tanto que nos preguntamos si alguna vez podremos volver a hacer algo bien. 12. Coraje y vocación. Mayordomos de nuestras vidas. Parte de la razón por la que sentimos estas transiciones con tanta intensidad es que sabemos que nuestras vidas importan. Sí, está lo obvio, solo tenemos una vida para vivir, y naturalmente queremos vivir bien. Pero necesitamos sondear esto más profundamente. Vivir bien, seguramente, es cuestión de tomarse en serio la vida que se ha dado a nosotros, las oportunidades y desafíos que son únicos, para nosotros, para nuestras vidas, nuestras circunstancias. Tomar nuestras vidas en serio significa que respondemos intencionalmente a estas circunstancias y las transiciones de la vida. Pero solo lo haremos si y cuando reconozcamos 3 cosas. Primero, nuestras vidas son de un valor inestimable. Segundo, vivir nuestras vidas al máximo es precisamente lo que significa ser buenos mayordomos de nuestras vidas. Tercero, vivimos plenamente al vivir de una manera que sea profundamente congruente con quienes somos. El valor de la vida humana. En las Escrituras hay una proclamación clara de lo que significa tener identidad humana, una persona creada por Dios, con valor y significado. Pero también se da el caso de que el campo o disciplina de la psicología ha permitido a muchos apreciar el significado completo y el peso de esta percepción bíblica. Erik Erikson nos ayuda a apreciar más plenamente lo que significa convertirse en adulto, madurar en la propia identidad personal.
Viktor Frankl argumenta con eficacia que en lo profundo de la psique de cada persona hay un anhelo de significado, que debe expresarse en un trabajo esperanzador y una actividad con un propósito. Rollo May, reconociendo el valor esencial de cada persona, aprecia el poder de la crisis y el estrés para socavar la identidad personal. Él nos ayuda a ver que el vacío y la ansiedad resultantes solo pueden superarse mediante el poder del amor, que nos permite vivir con libertad y valentía. Y Abraham Maslow nos dio el lenguaje de la autorrealización, como el ideal o meta hacia la cual cada persona se esfuerza, para realizar nuestro potencial en nuestro trabajo y relaciones, y poder hacerlo incluso en ambientes y contextos que amenazan nuestra capacidad de fortaleza interior, autenticidad y coraje. Sin embargo, lo que es tan significativo en todas las ideas profundas de estos escritores es que gran parte de lo que dicen se encuentra dentro del texto antiguo de las Sagradas Escrituras. La Biblia afirma el valor esencial y el significado de cada persona, creada a la imagen de Dios, escogida y escogida por Dios, y por lo tanto tiene un valor y un significado incomparables a los ojos de Dios. Ninguna vida es prescindible, de ninguno se puede decir que su vida o su trabajo no importen. Cada persona aporta belleza, creatividad y significado a la mesa. Y en esto estoy hablando específicamente del individuo. Sí, hay que hablar de comunidad. Y sí, debemos hablar siempre del individuo como verdaderamente floreciente en la medida en que él o ella está en comunidad y es un miembro integral de la sociedad. Todo cierto. Y, sin embargo, lo que no debe perderse es el valor inherente y el potencial de la persona individual que es amada, llamada y equipada o facultada por Dios para hacer un buen trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de llamado, lo hacemos con la apreciación del extraordinario potencial de cada persona para hacer una diferencia para el bien. Con esto no quiero decir que todos deban ser héroes, sino que, en medio de la simple cotidianidad de la vida cotidiana, el trabajo que hacemos tiene la capacidad de ser un buen trabajo que tiene un profundo valor y significado. 13. Coraje y vocación. Vivir nuestras vidas al máximo. Hay una línea frecuentemente citada de la Iglesia Padre Ireneo: la gloria de Dios es la persona humana plenamente viva. Debe afirmarse la perspectiva captada en esta simple declaración: la persona humana da gloria a Dios, no por la abnegación de sí misma, sino precisamente por la afirmación de la persona humana. Sí, debemos hablar de negación, la negación de todo lo que no es de Dios. En particular, necesitamos afirmar y de hecho insistir en que la persona humana no es Dios. Como personas vivimos en una dependencia radical de Dios. Pero cuando Dios es visto clara y totalmente como Dios, los humanos son libres de ser precisamente quienes están llamados a ser. Para decirlo de otra manera, no somos el centro del universo. Los niños a menudo asumen que el mundo gira alrededor de ellos, pero parte del crecimiento incluye la comprensión cada vez mayor de que no son más que un hilo en un tapiz, un miembro del equipo, una parte integral, sin duda, pero aún así solo. Una parte del todo. Por lo tanto, es triste conocer a esos adultos que aún asumen que son el centro no solo del mundo de sus padres, sino también del de todos los demás. A menudo se hace la observación de que los niños en una familia de un solo hijo luchan más para llegar a apreciar esto. Se perdieron de tener hermanos para mantenerlos en su lugar. Pero todos necesitamos aprender esto como una parte esencial para avanzar hacia la madurez personal y espiritual. El arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, observa que el ideal bíblico no es tanto que necesitamos negar el yo como descentrar el yo, ver el yo en verdad, como miembro integral de una comunidad y sociedad en la que el único indispensable es Dios. Que Dios nos conceda la gracia de no dejarnos llevar demasiado por nosotros mismos. Pero entonces, con esto como el contexto esencial en el que vemos a la persona humana, debemos preguntarnos correctamente, ¿cómo entonces, en la economía de Dios, esta persona puede florecer, prosperar y tener éxito? Y preguntamos esto precisamente porque anhelamos ver esta vida, esta persona, sea un testigo vivo de la gloria de Dios. En otras palabras, el florecimiento de la persona humana no es una amenaza para la gloria de Dios. Al contrario, Dios anhela que seamos, precisamente, todo lo que estamos llamados a ser. Además, las Escrituras afirman inequívocamente el significado de las acciones de cada persona humana. Nuestro trabajo y nuestras acciones hacen una diferencia para Dios. Dios llamó a Adán para que pusiera nombre a los animales y labrara la tierra, y desde entonces Dios ha seguido tomando en serio las acciones de cada persona. De principio a fin, las Escrituras afirman la gloria que todo lo abarca de Dios y su obra. Pero esto nunca se representa de tal manera que reduzca la actividad humana a acciones sin sentido o incluso a meras acciones robóticas que no tienen valor o significado inherente. Para muchos cristianos, la persona humana no es nada y Cristo lo es todo. Hablan de sí mismos como solo canales. Insisten en que son solo un medio de gracia, y el ideal es que el cristiano no sea más que un instrumento en las manos de Dios. El énfasis repetido se captura en la noción de que, como cristianos, deberíamos volvernos cada vez menos, que disminuiríamos para que Dios pueda obrar. Cuantos menos seamos, mejor, para que la obra de Dios pueda ser magnificada. Por implicación, tú y yo somos un obstáculo para la gloria de Dios. Pero, ¿es esto realmente lo que se refleja en los relatos que se encuentran en las Sagradas Escrituras? Cuando veo a Abraham y a Jacob contender con Dios, luchando. 14. Coraje y vocación. Con Dios, cuando veo la comunión personal dinámica de David con Dios, cuando observo a los profetas y veo su capacidad incluso para confrontar a Dios, es claro que necesitamos repensar esta comprensión de las personas humanas. Contrario al punto de vista que niega el significado de los humanos y de las acciones humanas, las Escrituras tienen un mensaje diferente. Hablan de la persona humana como colaboradora de Dios, incluso embajadora de Dios. 2 Yoar 5,20. Las acciones humanas importan mucho, nuestras elecciones y decisiones marcan la diferencia. San Pablo insta a Timoteo a avivar el fuego del don de Dios, simplemente porque si no lo hace, el don no florecerá. 2 Tim 1, 6-7 NVI. Se insta a Timoteo a ser proactivo, a asumir la responsabilidad de su vida y sus acciones, y se le insta a ver el significado de estas acciones. Los modelos de su vida marcarían la diferencia en la iglesia y en el mundo.
Aquellos que argumentan que el ideal es que la persona humana disminuya a menudo lo hacen sobre la base del texto de Juan 3:30, donde Juan el Bautista habla de su propia alegría por la venida de Jesús y afirma que Jesús, debo aumentar, pero yo debo disminuir. Desafortunadamente, extrapolar de esto que los humanos tienen poca importancia es un error. Juan estaba hablando vocacionalmente. Su obra era la de un amigo del novio, no la del novio, y así, naturalmente, cuando aparece el novio, solo conviene que el amigo del novio se haga a un lado, y esta es su alegría, y seguramente la de la novia también. Este principio es válido, sin embargo, en la afirmación de que estamos llamados a perder la vida si queremos ganarla, que si queremos ser grandes, entonces debemos ser servidores de todos. Pero no dejes de notar que implícito en estas afirmaciones está el reconocimiento de que tenemos una vida para dar, y que al dar nuestra vida la ganamos, y que a través de este dar alcanzamos la grandeza. La suposición es que la vida humana individual, ante Dios, tiene el potencial para la grandeza. Cuando los discípulos se preguntaron quién sería grande en el reino de Dios, la respuesta de Jesús no fue regañarlos por desear la grandeza, sino señalarles el camino del servicio. Y Jesús llamó a sus discípulos a su servicio precisamente por su confianza de que en su gracia y en la plenitud de su espíritu harían una diferencia. Además, en Juan 15, Jesús hace la notable declaración de que sus discípulos no son meros siervos, son amigos, porque su obra con ellos incluye la extraordinaria realidad de que les está dando a conocer lo que el Padre está haciendo. Ya en 15,15. No somos simplemente canales o instrumentos en las manos de Dios. Somos, en el lenguaje de Pablo en 2 Corintios 5, colaboradores de Dios en la obra de Dios en el mundo, participantes conocedores e informados en lo que le importa al Creador. En los capítulos que siguen hago una suposición básica, que cada persona es responsable de las elecciones que hace, y que estas elecciones son significativas y significativas. Ellos marcan la diferencia. Sin Dios, tal pensamiento solo conduciría a la desesperación, como les ha ocurrido a muchos existencialistas del siglo XX. Pero con Dios y con fe en Dios, somos empoderados por el pensamiento de que nuestras acciones son significativas y que nuestras vidas pueden marcar la diferencia. Tomamos nuestras decisiones en respuesta a Dios, y tomamos nuestras decisiones sabiendo que Dios es el Señor del universo. 15. Coraje y vocación. Nuestra única esperanza de una respuesta genuina y plena a las circunstancias de nuestra vida actual es una teología de la vida cristiana que tome en serio nuestra humanidad plena, lo que significa que tenemos una teología intencional de las acciones humanas y la responsabilidad humana. No puedo evitar preguntarme si el temor al pelagianismo, la doctrina que sugiere que los seres humanos son capaces de obedecer a Dios a través de su propia fuerza de voluntad, si bien es comprensible, en realidad socava nuestra capacidad de aceptar la responsabilidad humana. Debemos afirmar la prioridad de la acción y la gracia divinas, pero también debemos hacerlo de tal manera que nos llame y nos capacite para responder plenamente a la gracia de Dios. Como bien dice Gary Badcock, una teología de la respuesta no necesita ser pelagiana, solo necesita ser una teología en la que la realidad de lo humano se tome en serio. 2. Tomar en serio la humanidad es reconocer el poder y la realidad destructiva del pecado, y por lo tanto el hecho de lo que San Pablo llama el viejo yo, que está corrompido y engañado. EF 4:22. Pero también abarca el nuevo yo, que ha sido creado a semejanza de Dios en la verdadera justicia y santidad. EF 4:24. Estamos llamados a negar el viejo yo, pero a vivir en congruencia con el nuevo yo, que encuentra su origen en el acto creativo de Dios. Este es el verdadero yo, creado para responder a Dios. El yo que se da generosamente en el servicio y se encuentra en la comunidad. Se estima que más del 80% de los libros publicados en un año determinado tratan sobre uno mismo. Fácilmente podríamos decir que estamos consumidos con nuestro yo. Y para algunos, lo que sigue será simplemente otro libro sobre el yo. Pero hay una diferencia crítica. Estaremos absortos en nosotros mismos si no podemos, en respuesta a la gracia de Dios, encontrar una base moral, un claro sentido de auténtica identidad, y al final, claridad sobre nuestra propia vocación. Solo entonces podremos dejar el ensimismamiento y el egocentrismo y conocer la gracia del servicio generoso a los demás. Este libro está diseñado para permitirnos dar ese giro, es decir, convertirnos completamente, pasar del ensimismamiento a convertirnos en seres centrados en Dios y fieles a nuestra propia identidad y llamado. Mayordomos intencionales de nuestras vidas. Observe entonces la secuencia aquí. Si cada persona tiene un valor inestimable, y además, si podemos preguntarnos cómo puede prosperar cada persona, se sigue naturalmente que reconocemos que todo esto requiere intencionalidad. Necesitamos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ser buenos administradores de nuestra vida, de los dones, talentos y oportunidades que Dios nos da? Este libro proporciona orientación para este tipo de mayordomía intencional. Con razón podemos preguntar, ¿qué significa asumir la responsabilidad de mi vida en respuesta a la forma en que Dios me ha hecho y llamado? La respuesta a esta pregunta es que aprendemos a trabajar con la mano que nos han repartido. La metáfora del juego de cartas realmente capta el punto. No se nos pide que nos responsabilicemos de nada más que de la mano que se nos ha repartido, incluyendo, bueno, todo. Nuestros dones, talentos y potencial, por supuesto. Pero también la variedad de contratiempos, decepciones y limitaciones que se nos han impuesto. Me gusta la forma en que el golf perjudica a un jugador, de modo que al final no estoy jugando contra mis hijos, a quienes me encantaría vencer, aunque las posibilidades de que eso ocurra disminuyen cada año, sino contra mí mismo. Todo lo que se me pide que haga es asumir la responsabilidad de lo que tengo la capacidad de aportar a este golpe, este hoyo, esta ronda de 18. 16. Coraje y vocación. Por implicación, entonces, no soy responsable de la vida de los demás. Sí, por supuesto, cuidamos de los demás, alentamos a los demás, enseñamos y equipamos a los demás, y vivimos de una manera que permite que florezcan tantos como sea posible. Pero al final no somos Dios para ellos, y no podemos asumir la responsabilidad final adulta del otro. De hecho, el curso de acción sabio es dejar de tratar de dirigir o administrar la vida de los demás. Más bien, debemos preguntar, en esta situación y conjunto de circunstancias, ¿cuál es mi llamado particular que, sí, podría ser por el bien del otro, pero sigue siendo solo lo que estoy llamado a hacer?
Este principio se aplica a mis hijos, estoy allí para ellos, pero al final ellos son responsables de sus propias vidas. Por supuesto, mi trabajo y responsabilidad también incluye apoyar, alentar y equipar a otros en sus vidas y trabajos. Pero al final solo prosperarán si aprenden a asumir la responsabilidad personal de sus vidas. Esto es parte de lo que significa ser adulto. Vivimos en mutua interdependencia en la sociedad y la comunidad. Cuando hablamos de ser el mayordomo de nuestra vida, debemos enfatizar algo más. Estamos llamados a ser administradores, no de una vida ideal o incluso del pasado. Todos nosotros podemos identificar cosas que hubiéramos hecho de manera diferente, errores que cometimos, decisiones que no fueron sabias, etc. Pero no podemos enfrentar el futuro con confianza si estamos encerrados en el arrepentimiento. Este libro es para personas jóvenes y mayores, en la universidad o en la mitad de su carrera, o incluso a punto de jubilarse, que quieren hacer una evaluación honesta de sus vidas, pero más, que quieren mirar hacia el futuro y ser todo lo que pueden ser, para la gloria de Dios y para el bienestar del reino de Cristo. Sin pesar miraremos al presente y al futuro conscientes del tremendo potencial que tenemos gracias a la gracia de Dios. Este libro es para personas que, al escuchar la parábola de los talentos, quieren invertir sus talentos, ya sea 1 o 10, para Dios, y hacerlo de una manera que reconozca que nuestro punto de partida no es la vida ideal, sino nuestra vida real, con todas sus complicaciones. La vida que desearíamos tener, más bien, estamos llamados a ser mayordomos de la vida que tenemos en nuestras manos. Lo que sigue es un estudio para personas que están preparadas para pensar honestamente sobre sus vidas, dispuestas a reconocer los dones y habilidades que tienen de Dios, dispuestas a ser honestas consigo mismas, dispuestas a tomar algunas decisiones difíciles y dispuestas a hacerlo en sociedad, con otros. Una de las tentaciones que surgirán a medida que lea será arrepentirse de la buena conversación. Hablamos de nuestro trabajo todo el tiempo. Es raro que una conversación con una persona que hemos conocido recientemente no desemboque en algún momento en la inevitable pregunta a qué te dedicas, con lo cual queremos decir, ¿cómo pasas tu vida y tus días? ¿Cuál es el trabajo que hace esta persona, que, idealmente, Dios le ha dado que hacer? Pero esto es solo un punto de partida en nuestras conversaciones con los demás. Cuando me reúno con amigos, por supuesto hablamos de la familia y de las alegrías y tristezas de los hijos, los nietos, el bienestar de nuestros equipos deportivos favoritos y si las próximas elecciones nacionales conducirán a un cambio de gobierno. Seguro. Pero entonces, como regla, la mayor parte de nuestra conversación es sobre nuestro trabajo. Esto no es inapropiado. De hecho, en el capítulo 2 hablaré de 17. Coraje y vocación. La trascendencia de nuestro trabajo. En consecuencia, no es de extrañar que hablemos de ello. Importa. Pero es crucial que en nuestra conversación aprendamos a hablar bien de nuestro trabajo, con los nuevos conocidos, pero más, con los más cercanos a nosotros, con nuestro cónyuge si estamos casados, con nuestros hijos y padres, con amigos y asociados, compañeros y vecinos. Si estamos hablando regularmente sobre nuestro trabajo y las alegrías, las tristezas, los contratiempos y los éxitos de nuestro trabajo, entonces solo se sigue que anhelamos hablar bien sobre nuestro trabajo. Queremos hablar sobre nuestro trabajo de una manera que esté profundamente informada por una visión bíblica, por lo tanto, cristiana para hacer un buen trabajo. Necesitamos esta conversación. Necesitamos una conversación marcada por la sabiduría y la esperanza. Es tan fácil hablar del trabajo de una manera que lo menosprecia, dando gracias a Dios que es viernes y así hablar del trabajo en una postura de queja. Sí, el trabajo es dificultad. Sí, hay puntos significativos de estrés, dificultad y retroceso. Pero lo que necesitamos con urgencia son compañeros de conversación que sepan cómo hablar del trabajo de una manera profunda y completamente informada por la gracia. Este libro pretende fomentar este tipo de buena conversación. Seguramente le resultará útil leer este libro por su cuenta, estoy seguro de esto. Pero puede encontrarlo de mayor valor si lo lee en compañía de otra persona, para que juntos cultiven una forma de hablar del trabajo de una manera que esté informada por una teología bíblica del trabajo y esté marcada por la gracia y la esperanza. Hablaré más de la conversación al final de este libro, véase el capítulo 12. Pero por ahora considere esto, cuando se trata de nuestro trabajo, es probable que necesitemos al menos 3 interlocutores. Idealmente, 2 de ellos deberían ser compañeros, tal vez uno que esté en una línea de trabajo similar. Por ejemplo, un compañero de enfermería que conoce los desafíos únicos de esta profesión, otro que sea de otra línea de trabajo. Por ejemplo, el pastor que es fortalecido y alentado por una conversación regular con una persona en los negocios. La tercera persona, idealmente, es alguien una generación mayor, o, a medida que avanzamos en nuestra vejez, alguien que es al menos 10 años mayor que nosotros. Si tienes este tipo de personas en tu vida, tienes un gran regalo y un recurso extraordinario, una fuente de sabiduría y aliento. Si no tiene esto, entonces encuéntrelo, trabaje en ello, cultive este tipo de amistades y comunidad. Porque, de hecho, nuestro trabajo es nuestro trabajo. Nadie más lo hará por nosotros, y en muchos momentos del camino sentiremos la soledad inevitable que viene con hacer un buen trabajo. El atleta que entrena solo por horas, el predicador que pasa las horas requeridas en preparación solitaria, el empresario que sabe que no hay forma de hacer funcionar este negocio sin muchos días de compromiso diligente con su propia empresa, el artista que trabaja solo en una colcha que al final será disfrutada por muchos, pero nadie apreciará completamente la horas solitarias de tedioso trabajo que se encuentra detrás del proyecto terminado, pero aunque trabajemos solos, al final solo seremos fieles y buenos en nuestro trabajo si tenemos la gracia que viene de los demás, su sabiduría, apoyo, guía y aliento. Y así nos unimos a la conversación, hablamos de nuestro trabajo. Pero busquemos hacerlo como quienes aprenden de otros que nos han precedido. 18. Coraje y vocación. El libro es una invitación a unirse a una conversación fascinante sobre vocación, trabajo y carrera, una conversación que se basa en la sabiduría acumulada de varios hilos de conversación relacionados con este tema. En lo que sigue, en la medida de lo posible, he resumido esta sabiduría. Me ha impresionado una y otra vez lo pertinente que es todo esto para todos. Para misioneros y pastores, pero también para hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.
para adultos jóvenes, pero también para aquellos en la mediana edad y en la vejez, tanto para mujeres como para hombres. Los principios esbozados en los capítulos que siguen son universales, igualmente aplicables a todas las personas, independientemente de su orientación religiosa o de fe. En otras palabras, mi perspectiva es cristiana y mi perspectiva vendrá desde el punto de vista de la fe cristiana con un esquema de implicaciones para la experiencia cristiana. Sin embargo, las personas de todas las creencias religiosas deberían encontrar esto útil. Anhelamos encontrar y hacer un trabajo que sea significativo, que marque la diferencia y que deba hacerse. Además, anhelamos encontrar un equilibrio entre el trabajo y el ocio, entre nuestras responsabilidades en el mundo y en el hogar, entre la iglesia y la sociedad en la que vivimos. Necesitamos ser capaces de gestionar demandas competitivas, y al hacerlo, gestionar nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestras prioridades. También anhelamos dar sentido a las organizaciones en las que trabajamos, saber cuándo aceptar un puesto y cuándo renunciar, conocer la gracia de estar comprometidos con nuestro trabajo en una organización sin estar casados con la empresa. Todos queremos crecer en nuestra capacidad de trabajar con otros, con personas de otros orígenes culturales y con el sexo opuesto, así como con personas mayores y menores que nosotros. Finalmente, anhelamos sinceramente poder manejar las transiciones de la vida como nos movemos a través de los diferentes capítulos de nuestras carreras adultas. Para cada uno de estos puntos de anhelo, el camino a seguir es por una consciente reflexión sobre lo que significa tener vocación, a partir de una buena teología del trabajo, de la vocación y de uno mismo. Lo que sigue está destinado a fomentar esa reflexión y conversación. El fundamento bíblico de este estudio es la suposición de que estamos llamados a ser mayordomos de los dones, habilidades y oportunidades que Dios nos da. En el lenguaje de la segunda epístola a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. 2 Timoteo 1:6 NVI. Este estudio intenta hacer eso al considerar la pregunta cómo podemos, individualmente y en comunidad, ser todo lo que estamos llamados a ser. ¿Cómo podemos avivar la llama de ese don de Dios que nos permite responder con creatividad y fortaleza a las oportunidades que se nos presentan? 19. Coraje y vocación. 4. Capítulos de nuestras vidas, la vocación y las etapas de la vida adulta. Las nociones más antiguas de vocación. Desarrollo vocacional suponían que las personas luchaban con asuntos de vocación como adultos jóvenes. Se ha asumido comúnmente que en las escuelas secundarias se proporcionaba orientación vocacional a quienes buscaban elegir una carrera. Pero en una verdadera comprensión de la vocación, descubrimos que las preguntas vocacionales nos siguen a lo largo de nuestras vidas y que tal vez el consejo vocacional necesita estar presente en cada transición. Las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién soy yo y quién me ha llamado Dios a ser? Y, sin embargo, es esencial que reconozcamos que consideramos estas preguntas de maneras muy diferentes a lo largo de las diversas transiciones de nuestra vida adulta. Los estudiosos del desarrollo psicológico de adultos generalmente están de acuerdo en que hay 3 fases distintas en la vida de un adulto. Aunque nos movemos a través de estas fases en nuestro propio tiempo y a nuestro propio ritmo, existe una notable similitud, independientemente de la cultura, el género, la personalidad o la vocación. Lo que sigue es un bosquejo simple de las fases del desarrollo adulto, no un análisis sofisticado pero adecuado para el propósito de pensar en categorías generales sobre las fases del desarrollo vocacional. Tenga en cuenta también que la identidad vocacional es una dimensión crítica del desarrollo de nuestra fe. Para la mayoría de las personas, las cuestiones vocacionales son fundamentales para su fe y su crecimiento en la fe. A pesar de que, como lector, tal vez se encuentre en una etapa de la mediana edad, por lo tanto, se siente inclinado a saltarse las otras 2 secciones que hablan de quienes se encuentran en otra etapa de la vida. Hay 2 cosas que vale la pena recordar. Primero, la vida es relativamente corta y somos sabios al abordar las cuestiones vocacionales en un capítulo de nuestras vidas a la luz de lo que ya ha sucedido en nuestro camino vocacional. En segundo lugar, a menudo conversamos con otras personas que están trabajando en diferentes temas, tal vez reflejando su propia etapa de la vida. Y una conversación significativa con ellos necesariamente tiene en cuenta dónde se encuentran en el camino adulto de fe y desarrollo vocacional. Desde la adolescencia hasta la adulta temprana, la primera transición, y probablemente la más crítica, es el paso a la edad adulta desde la adolescencia. Esta transición ocurre alrededor de los 20 años. Para muchos sucede al final de la adolescencia. Para otros, no llega hasta que están bien entrados en la veintena. Independientemente de cuándo suceda, el tema crítico es este: debe suceder. Congruencia personal e integridad vocacional. 52. Coraje y vocación. Requieren que asumamos la responsabilidad adulta de nosotros mismos, y como adultos, debemos preguntarnos y luego responder valientemente a la pregunta que me está llamando Dios a ser y hacer. Esto inevitablemente significa algún tipo de separación de los padres. La idea seguramente está incluida en el pensamiento detrás de las palabras de Génesis 2:24, donde se nos dice que dejemos a nuestro padre y a nuestra madre y nos aferremos a nuestro cónyuge. No podemos convertirnos en adultos sin dejar a nuestros padres, dejándolos en el sentido de que asumimos la responsabilidad personal de nuestra vida. La integridad y la vitalidad vocacional solo son posibles si hay una ruptura con los padres, con el hogar, con la adolescencia. El problema es que muchas veces este descanso se retrasa o se niega. Los padres a veces impiden que sus hijos alcancen la plena madurez. En una soberbia biografía del compositor y músico Mozart, Solomon Maynard sostiene que el padre de Mozart insistía en mantener a su hijo en un estado de dependencia. Leopold infantilizó a su hijo, y Maynard continúa demostrando que muchos de los problemas de la corta vida de Mozart se debieron a su incapacidad para pasar a la edad adulta. 1. Este patrón se repite a menudo cada vez que los padres, por cualquier motivo, intencionalmente o sin saberlo, impiden que sus hijos o hijas los dejen, que se conviertan en adultos plenos. Sin embargo, a menudo los padres no están solos en este juego. Los jóvenes pueden seguir el juego porque temen la independencia y la responsabilidad de la edad adulta. Siguen siendo dependientes, emocional, financieramente y de otra manera, porque encuentran seguridad en la relación padre-hijo. Tienen miedo de crecer, miedo de estar solos, miedo de ser un adulto. Pasar a la edad adulta plena no es solo un ideal. Es esencial para la madurez personal y vocacional.
Si nunca dejamos a nuestros padres, tendemos a seguir siendo dependientes. Pero el problema es más sutil, porque lo que tiende a suceder es que, sin darnos cuenta, tratamos a las organizaciones para las que trabajamos como si tuvieran una función parental. Esperamos que el que proporciona nuestro cheque de pago sea nuestro padre, que se preocupe por nosotros. Y pasamos a un nivel de dependencia emocional que socava nuestra capacidad para tomar las decisiones necesarias. Salir cuando necesitamos irnos, encontrar apoyo emocional fuera de las estructuras de la organización, ser fieles al llamado de Dios sobre nosotros. Las organizaciones siempre nos decepcionarán. Y estaremos continuamente decepcionados y nos sentiremos traicionados por las organizaciones si no salimos de una relación de dependencia padre-hijo. Fundamentalmente, lo que sucede en la ruptura con los padres es que Dios se convierte en nuestro Padre. Pasamos de la dependencia de las estructuras perentes humanas a una dependencia adulta y madura de nuestro Padre Celestial. Celestial. Esto es lo que anhelo para mis hijos, que ya no me llamen padre sino hermano, porque cada uno de nosotros somos, pues, hijos juntos de Dios nuestro Padre. Claro, todavía soy papá en un sentido. Pero necesito afirmarles que son responsables ante Dios y no ante mí. Lo que esto significa, por supuesto, es que existe una conexión muy estrecha entre la fe y la vocación. Cada uno de nosotros debe, al final, elegir por sí mismo lo que creerá y por qué fe vivirá. Si bien ciertamente podemos tener fe como niños, la madurez llega cuando abrazamos una fe adulta que es nuestra, una fe que da significado, enfoque y propósito. 53. Coraje y vocación. Plantean a nuestras vidas. Pero solo puede ser esto para nosotros si es algo más que la fe de nuestros padres, debe ser nuestro. Los padres tienen una amplia gama de expectativas para sus hijos, expectativas que a menudo se comunican de manera sutil. Y el deseo de complacer a los padres está muy arraigado en la psique humana, tan profundamente que muchos adultos se encuentran, en cierto modo, todavía en un modo adolescente. Continúan funcionando en términos de lo que sus padres esperarían y querrían, a veces incluso después de que sus padres hayan muerto. No se han vuelto ellos mismos, no se han convertido en adultos. Hay muchas razones por las que los padres dudan en liberar a sus hijos para que acepten, ante Dios, quiénes son y quienes están llamados a ser. En algunos casos es su propio orgullo, su deseo por la afirmación que surge cuando sus hijos tienen un rol particular. En otros casos surge de su desilusión con ellos mismos, con sus propios fracasos y por lo tanto la esperanza de que sus hijos puedan llegar a ser o lograr lo que ellos no pudieron ser y hacer. Recientemente leí acerca de un hombre que ha tenido una carrera muy exitosa y satisfactoria en la radiodifusión. Habló de cómo a los 20 años estaba haciendo un doctorado en literatura inglesa, pero que al principio de sus estudios reconoció que no tenía corazón para ello, ni pasión por una carrera académica. Y luego, en un momento, se dio cuenta. Su padre, que nunca había tenido la oportunidad de obtener un título avanzado, estaba apasionado porque su hijo lograra lo que él no había tenido la oportunidad de hacer. Y así el hijo encontró la libertad, dándose cuenta de que necesitaba seguir su propio corazón, su propio sentido de llamada, y no presumir de llevar la carga emocional o las expectativas de su padre. Algunos padres anhelan que sus hijos sigan en la misma línea de trabajo que ellos, como los médicos que anhelan que sus hijos ingresen a la medicina, o los empresarios que asumen que sus hijos o hijas se harán cargo del negocio familiar. En muchas familias, la presión de los padres no es tanto que los hijos sigan a sus padres, sino que entren en el ministerio del evangelio. Por lo general, admiramos a una familia en la que todos o la mayoría de los niños se convierten en misioneros, pastores o médicos. Y, sin embargo, quizás cuando nos enteramos de este tipo de situaciones deberíamos sospechar. Seguramente es posible que cada uno sea llamado a este ministerio u ocupación específica. Esto es posible. Pero cada uno necesita saber, personalmente, ante Dios y ante nadie más, incluidos sus padres, que esto es lo que está llamado a ser y hacer. Cada uno de ellos debe saber, en lo más profundo de su ser, que no están haciendo esto para obtener el placer o la bendición de su Padre terrenal, sino en respuesta a quienes son y quienes Dios los ha creado para ser y como Dios los ha animado a ellos. Y si en una situación familiar así llegara a suceder que después de un tiempo uno de ellos dice, con humildad y valentía, que está llamado a ser carpintero o artista, entonces la comunidad cristiana debe unirse y animar, apoyar y sostener a esta persona, ya sea que incluya o no la bendición de los padres y especialmente si esta bendición se da de mala gana. A través de la lectura en el fascinante campo de la teoría familiar o los sistemas familiares, he sido introducido al principio de diferenciación. Este concepto me ha permitido ver que si vamos a madurar emocional, vocacional y espiritualmente, no seremos moldeados indebidamente por la crítica. 54. Coraje y vocación. O la alabanza de los demás, capaces de vivir de acuerdo con nuestras propias convicciones y conciencia, y capaces de relacionarnos íntimamente con los demás y diferir amablemente de los demás, debemos llegar a una diferenciación distinta. Y en la raíz, o al menos donde comienza esto, es con una separación madura de nuestros padres. Las personas bien diferenciadas no son fácilmente susceptibles a la adulación o a la manipulación emocional. En su mayoría, este es el caso porque son ellos mismos, son individuos. Como tales, son capaces de prestar un servicio generoso y, al mismo tiempo, saben cuándo decir que no. Además, son capaces de mantener sus convicciones con firmeza sin perder la capacidad de aprender más o cambiar de opinión. Esto no significa que sean crédulos, por el contrario, son capaces de aprender con discernimiento, una apreciación crítica de lo que están escuchando o leyendo. Se podría decir mucho más, pero lo que me llama la atención aquí es la necesidad crítica de una clara ruptura con los padres. No nos convertimos en individuos o adultos diferenciados a menos que, en alguna medida significativa y perceptible, dejemos al padre y a la madre. De paso, se puede señalar que muchas expresiones de agitación adolescente, lo que en muchos casos podría considerarse como rebelión adolescente, a menudo no es más que una persona joven que busca establecer una identidad personal.
A menudo, cuanto más definidos o fuertes son el padre o los padres, más fuerte es la resistencia a las expectativas o ideales de los padres. En estos tiempos un joven simplemente está tratando de encontrar la diferenciación de su propia identidad. Y lo que se necesita de los padres, más que nada, es paciencia, comprensión y aceptación. Esas mismas cualidades son necesarias en muchos sistemas escolares. Muchas veces las reglas y normas de una escuela están diseñadas para establecer un patrón particular de comportamiento, y el sistema no puede tolerar ninguna forma de excentricidad. Y muchas veces lo que se ve como rebelión es simplemente una persona joven que insiste en que no se ajustará a un patrón prescrito de comportamiento que es artificial y artificial. Las escuelas ciertamente necesitan reglas, toda comunidad necesita pautas para regir su vida común. Pero en muchos sistemas escolares, las normas tienen sus raíces en el deseo de inculcar conformidad en lugar de proteger una comunidad genuina. Y muchos jóvenes resistirán instintivamente. Con razón. Algunos lo harán en silencio de maneras menos perturbadoras. Si bien algunos se resistirán de maneras que se dañarán a sí mismos y quizás a otros, se debe reconocer que su motivo no es malo en sí mismo. Todo lo que he dicho sobre la separación de los padres lo ofrezco plenamente consciente de que en las culturas asiática e hispana, y lo ofrezco como alguien que creció en América Latina y vivió gran parte de mi vida adulta en Asia, la gente tiende a quedarse más tiempo con sus padres. Y en general, son más dóciles o al menos susceptibles a la presión de los padres. Al menos esto es lo que se supone. Pero mi observación es que nada de lo que he dicho es menos aplicable en estos escenarios, es simplemente que la presión por la conformidad y el cumplimiento de las expectativas de los padres puede ser mayor. En todo caso, esta realidad cultural solo refuerza la necesidad de intencionalidad cuando se trata de la separación de los padres. La edad adulta temprana incluye la ruptura con los padres. Pero hay más en la transición de la responsabilidad juvenil a la adulta que la independencia. Estos años forman un periodo de aprendizaje y autodescubrimiento. Idealmente, debería ser un 55. Coraje y vocación. Tiempo para aprender a obtener una educación formal que es fundamental para la vida. Un error común es el de suponer demasiado pronto que conocemos nuestra vocación, y así seguir una educación que luego parece irrelevante. El mejor consejo es simple: mantenga sus opciones abiertas. Tus 20 son un tiempo para aprender, para crecer, para establecer amistades, para hacer una exploración inicial en una ocupación, pero sobre todo para conocerte a ti mismo. Esto no significa que no nos dediquemos a una ocupación. Es simplemente que es sabio mantener nuestras opciones abiertas. No te especialices demasiado pronto. No hagas suposiciones prematuramente sobre lo que quieres ser y hacer. No se preocupe si a sus 20 y tantos años todavía le falta claridad acerca de su identidad vocacional. Eso está bien. Considere este como un momento para el aprendizaje y el autodescubrimiento, y posiblemente, para algunos, como un momento para casarse y formar una familia. Y cuando te cases, mira esto como tu mayor oportunidad de autodescubrimiento y desarrollo, no como otra forma de dependencia, un poco diferente a la que tenías con tus padres. Y, sin embargo, el resultado final sigue siendo el mismo. La pregunta central para los adultos jóvenes y emergentes es si desarrollarán la capacidad de asumir la responsabilidad personal y adulta de sus vidas. Desde la temprana hasta la media vida, si hemos tenido un descanso bueno y saludable de la paternidad y la adolescencia, es probable que podamos procesar la próxima transición de nuestra vida adulta. No será más fácil, es simplemente que podemos luchar con las cuestiones de la mediana edad en sus propios términos en lugar de llevar el equipaje de la adolescencia a través del proceso. 2. Los estudiosos del desarrollo psicológico de adultos reconocen que existe una transición crítica desde la adultez temprana hasta la mediana. Ocurre en diferentes momentos para diferentes personas, aunque para la mayoría comienza a mediados de los 30. Independientemente de cuando llegue esta transición, tiene que suceder. Es un punto en el que nos movemos directa e intencionalmente hacia nuestra vocación, entendiendo cuál es nuestra vocación y aceptando, de hecho abrazando, el llamado de Dios. Fue Carl Jung quien, al menos en términos de estudios y conocimientos psicológicos modernos, reconoció la importancia de las elecciones de la mediana edad. Aproximadamente a la edad de 38 años, inició una ruptura importante con su mentor, Sigmund Freud, una divergencia que era necesaria si Jung quería salir de debajo de la sombra de Freud. Y no hay duda de que si Jung no hubiera hecho la ruptura, no habría sido el gran psiquiatra que fue. Eventualmente sentó las bases para una reflexión intencional sobre los años intermedios de nuestras vidas. Señaló que nuestros primeros años de niñez, adolescencia y juventud son tiempos en los que nos establecemos en el mundo. Para la mayoría es el momento de seleccionar una carrera y establecer una familia. Pero en medio de ella, inevitablemente comenzaremos a hacernos la pregunta fundamental de nuestra identidad. ¿Quién, en medio de todo esto, soy yo? Probablemente sea justo decir que no nos conocemos a nosotros mismos hasta la mitad de la treintena, razón por la cual no podemos hacer la transición a la adultez media hasta la adultez plena, hasta ese momento. La claridad con fines vocacionales solo puede llegar después de que hayamos vivido con nosotros mismos el tiempo suficiente para poder preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me importa más que cualquier otra cosa? 56. Coraje y vocación. Entonces tenemos que tomar una decisión inevitable. Responderemos a nuestra vocación con enfoque, dirección, propósito y coraje. A mediados de los 30 deberíamos conocernos lo suficientemente bien como para tener una buena idea de quiénes somos, nuestras fortalezas, nuestros deseos y nuestro temperamento. Deberíamos tener una buena lectura sobre qué es lo que hacemos, que es la expresión más completa de quiénes somos. Las opciones involucradas pueden ser difíciles. Para muchos, implican tanto decir no como decir sí. Si tenemos dones en más de una forma, entonces necesitamos discernir y afirmar qué es lo más significativo para nosotros y que trae la expresión más completa de nuestra identidad. Soy un maestro y predicador capaz, y disfruto mucho de ambos. Disfruto el salón de clases y la oportunidad de dar conferencias, dirigir debates e interactuar con los estudiantes. Y la predicación es un amor de mi vida, la exposición de las escrituras dentro del contexto de la adoración. Pero a mediados de los 30 comencé a ver que había una tercera fortaleza que era cada vez más importante para mí. Me di cuenta de que disfruto de la administración. Me di cuenta de que me intrigaba el desafío de capacitar a las instituciones para que cumplan con su identidad o misión.
y mis amigos y colegas me buscaban cada vez más para desempeñar ese tipo de papel. En el transcurso de algunos años llegué a la conclusión de que la administración y el liderazgo son probablemente las principales contribuciones que tengo que hacer. Pero esto implicaba hacer una elección. No podemos ser todo para todas las personas. Necesitamos elegir, y nuestra elección significará decir no a algunas alternativas y abrazar con entusiasmo otras. Esto puede sonar fácil, pero sé por mi propio viaje a través de la mediana edad que puede caracterizarse por mucha agitación interna. Sin embargo, hay palabras de Ralph Waldo Emerson que siempre me han quedado, palabras a las que vuelvo a menudo, palabras que para mí captan la esencia de lo que significa madurar vocacionalmente hasta la mediana edad. Vienen de su ensayo Self-Reliance. Hay un momento en la educación de todo hombre en que llega a la convicción de que la envidia es ignorancia, que la imitación es suicidio, que debe tomarse a sí mismo para bien o para mal como su porción, que aunque el vasto universo está lleno de bondad, ningún grano de maíz nutritivo puede llegar a él sino a través de su trabajo otorgado en esa parcela de tierra, que se le da para labrar. 3. Esto lo captura. Y el quid de la cuestión para muchos de nosotros es si nos alejamos de la envidia, nos negamos a compararnos con los demás, rechazamos cualquier idea de que somos disminuidos por los dones de los demás y apreciamos que no seremos todo lo que quisiéramos. Querido haber sido, pero que podemos, con la gracia de Dios, ser todo lo que estamos llamados a ser. Inevitablemente, esto significa que debemos tomar la decisión de aceptar para bien o para mal lo que Dios nos ha llamado a hacer y aceptar ese llamado. Ahora, en la mediana edad, tenemos la posibilidad y el potencial de convertirnos en nosotros mismos, en nuestro verdadero yo. Y esto significa que elegimos aceptar quienes somos. Mi propia sensación es que no nos convertimos completamente en nosotros mismos hasta que resolvemos, en la mediana edad, la cuestión fundamental de nuestra identidad y llamado, que no es más que otra indicación de la estrecha conexión entre el desarrollo vocacional y el desarrollo de la fe. 57. Coraje y vocación. No es hasta que realmente me conozco a mí mismo y acepto y abrazo quién soy que soy capaz de, en alguna medida significativa, entregarme completamente a Dios. Abrazar nuestras vocaciones en la mediana edad significa que aceptamos dos realidades distintas pero inseparables. Primero, aceptamos con gracia nuestras limitaciones y nos movemos tan rápido como podamos más allá de la ilusión acerca de quiénes somos. Segundo, significa, positivamente, que aceptamos la responsabilidad por nuestros dones y habilidades y reconocemos con gracia lo que podemos hacer. Algunos lucharán más con el primero, aceptando sus límites, otros con el segundo, asumiendo la responsabilidad de sus habilidades y capacidades. Pero de cualquier manera, este es el meollo del asunto, aceptar mis limitaciones y asumir la responsabilidad de mis habilidades. Si no tomamos esta decisión, el hecho de no hacerlo eventualmente nos alcanzará. Nos veremos atrapados en un patrón de vidas ocupadas y agitadas, acosados por el trabajo que consume los 7 días de la semana y nos deja exhaustos, o encontraremos que estamos cada vez más retraídos, siguiendo los movimientos del trabajo, tal vez, pero sin pasión, enfoque y la capacidad para hacer un trabajo diligente y significativo. Existe una tercera vía, un trabajo eficaz y significativo, realizado a un ritmo pausado, con pasión, concentración, energía y, no menos importante, alegría. Y la diferencia suele ser bastante sencilla. En la tercera vía, las personas se conocen a sí mismas y están en paz con sus fortalezas y sus limitaciones. Una de las preguntas críticas de estos años de nuestras vidas será la pregunta simple pero profunda de si seremos nuestra propia persona, fieles a nuestra propia conciencia e identidad, o si compraremos en la compañía. Para algunos, esta será una pregunta simple: ¿eres una persona de la empresa o eres tu propia persona? ¿Está dispuesto a vivir según sus propias convicciones y su propia conciencia, independientemente de las implicaciones, o creerá lo que cree la empresa? ¿Serás tú mismo o vivirás fingiendo, con una identidad, una conciencia y una estructura de creencias que no son las tuyas? ¿Pero qué crees que obtendrá la aceptación de quienes están en el poder? ¿Qué hizo de Florence Nightingale, Nelson Mandela, Rosa Parks, Dorothy Day personas extraordinarias? Eran personas dotadas, sin duda. Pero el factor crítico que dio forma a sus vidas fue su coraje para seguir su propio camino y desafiar el sistema, si fuera necesario, incluso si eso significaba que fueran encarcelados, marginados o descartados. Tuvieron coraje, se negaron a comprometer la conciencia. Cabe señalar que muchas veces las expectativas de la empresa son más imaginadas que reales. De hecho, son autoimpuestos y no impuestos por la organización. A muchas personas les gusta vivir según las reglas y expectativas de la organización porque les gusta la seguridad de las estructuras burocráticas. Hablan de los reglamentos y requisitos de la organización en formas que deberían cuestionarse, porque de hecho nadie insiste en una política o patrón de comportamiento en particular. Jackson Bate, en su magnífica biografía de Samuel Johnson, hace algunos comentarios conmovedores sobre los años intermedios de la vida adulta. Señala que los años intermedios son la primera gran sacudida de nuestro sentido del yo y de la identidad desde la adolescencia, cuando nos enfrentamos a la perspectiva de la vejez. Y señala que, si bien algunos pueden evitar hacer las preguntas difíciles y enfrentarse a su verdadera identidad, el encuentro con nuestro verdadero yo puede postergarse, pero no evitarse. Eventualmente nos veremos obligados a enfrentar quiénes somos y qué. 58. Coraje y vocación. Nosotros tememos. Samuel Johnson, señala, se las arregló, como muchos lo hacen, para postergarlo, para posponer lo inevitable por puro ajetreo de actividad y logros. Pero eventualmente lo atrapó, como lo hará con todos, y impuso un terrible costo psicológico. 4. Y la desafortunada verdad es simplemente esta: si no tomamos algunas decisiones vocacionales difíciles a los 30 y 40 años, nuestra indecisión nos alcanzará, lo pagaremos a los 50. El ideal, por supuesto, es que abracemos este momento de cambio y lo aceptemos como un momento para tomar algunas decisiones difíciles, que requerirán honestidad, discernimiento y coraje. Esta es fundamentalmente una crisis espiritual, pero particularmente una crisis de identidad. En términos del desarrollo de nuestra fe, estamos lo suficientemente bien en la vida como para saber qué es lo que más nos importa y qué representa nuestra fe, una confianza adulta completa en Dios reflejada en nuestra resolución de amar a Dios y a los demás.
No hay duda de que si nos enfrentamos a nosotros mismos honestamente, sabremos que no importa cuán exitosos seamos o cuán talentosos, capaces o conectados podamos ser, en realidad no tenemos el control. Enfrentar esto y aceptarlo es fundamental tanto para nuestra madurez espiritual como para nuestra capacidad de abrazar nuestra vocación. Ahora, es importante hacer la siguiente observación: conocer nuestras fortalezas y límites, y reconocer y afirmar nuestra profunda pasión no significa inmediatamente que dejaremos el trabajo y nos convertiremos en escritores independientes, si esa es nuestra pasión. Más bien, la vocación se realiza dentro de las limitaciones de las necesidades familiares, la economía, para algunos, la salud personal. Y sin embargo, podemos empezar a nutrir el sueño y permitir el tiempo que sea u oportunidad que llega para comenzar a actuar, nutrir ese sueño. Encontré digno de mención algo que leí sobre Jacques Ellul. Fue un profesor y sociólogo francés cuyo trabajo publicado tuvo un profundo impacto en la forma en que los filósofos y otros piensan sobre el uso de la tecnología y la técnica. Y, sin embargo, se inclinaba a pensar en su obra teológica como su contribución más importante. Y si bien mantuvo sus otras publicaciones académicas, comenzó temprano a escribir sobre teología, aunque inicialmente no consideró que esta fuera su área principal de especialización, encontrando a menudo 1 hora al día para escribir en esta área. Y al final murió habiendo contribuido con un número notable de publicaciones a discusiones sobre interpretación bíblica, sus estudios sobre un Reyes y el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ética y una perspectiva cristiana sobre la política y la vida urbana. Tenga en cuenta que esta fue una corriente aparentemente secundaria de su vida durante gran parte de su carrera, pero al final fue quizás el trabajo más importante que logró. En los siguientes capítulos se enfatizarán más otros 3 principios que son cruciales para nuestros años de madurez. Uno es nuestra capacidad de ser aprendices continuos. El segundo es nuestra capacidad para recuperarnos y aprender de los fracasos y contratiempos. Y el tercero es una rutina saludable de descanso y renovación sabática. En todos estos sentidos, nuestros años de mediana edad son muy importantes en nuestro desarrollo vocacional. En este sentido, sería oportuno hacer una mención especial al aprendizaje continuo. Más se dirá a este respecto en el capítulo 9. Estaré enfatizando el hecho de que nuestra capacidad de ser aprendices continuos es fundamental para la realización vocacional. Pero a medida que avanzamos hacia la mediana edad, esto es particularmente crucial, a medida que decidimos aceptar todo lo que hemos aprendido por lo que es. 59. Coraje y vocación. Sino también ver que debemos dejarlo atrás o, mejor, construir sobre él, a medida que aceptamos nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas circunstancias que posiblemente no podríamos haber anticipado cuando elegimos un área de estudio en nuestros primeros años. Años adultos. Se debe hacer una referencia particular al cuidador primario en el hogar, por lo general, aunque no necesariamente, la mujer en un matrimonio. En el caso de quien más cuida a los niños, hay una transición necesaria cuando los niños crecen y se van de casa. Tales personas no pueden decir que su vocación es criar niños a menos que sean llamados a trabajar en un orfanato. Somos responsables de criar a nuestros hijos con cuidado. Y es una noble tarea quedarse en casa y cuidar el hogar y la familia. Pero eventualmente los niños crecen y el cuidador principal pasará por una crisis de identidad si no anticipa esta transición. Lo que sucede a menudo es que las mujeres no conocen otro rol que el de madre y siguen intentando ser madres, de sus hijos y de otros mucho tiempo después de que deberían dejar de serlo. Más bien, cuando los niños crecen y dejan el hogar, el cuidador principal puede responder a una vocación y asumir un rol que corresponda con sus fortalezas, visión y llamado. Esto no necesita ser una posición asalariada. Esta persona no necesita tener un empleo remunerado. No todos necesitan trabajar fuera de la casa para tener un sentido de valía. Pero cada persona tiene una llamada, una vocación. Puede ser brindar hospitalidad, expresada principalmente en recibir invitados y viajeros en el hogar. El punto es que desde mediados de los 30 hasta mediados de los 40, aunque variará para cada situación familiar, es necesario que ocurra una transición a medida que los niños crecen y eventualmente asumen la responsabilidad adulta de sus vidas. Incluso antes de que los niños se conviertan en adultos, una madre que es la cuidadora principal puede tener claridad sobre su propia identidad, vocación y potencial. Los años de la mediana edad también son críticos para una pareja casada, ya que aceptan la forma en que Dios los está llamando a estar juntos. Será necesario tomar algunas decisiones difíciles, ya que una pareja decide quién será el principal proveedor de ingresos y cuya vocación se cumplirá con mayor flexibilidad. Muchos hombres eligen hacerse a un lado en el desarrollo de su carrera, aunque solo sea por unos años, para permitir que sus esposas obtengan el estudio, la formación o la experiencia que necesitan tanto para descubrir como para expresar su vocación. Es importante recalcar nuevamente que vocación no es lo mismo que carrera o rol. No necesitamos tener un empleo remunerado para tener una vocación. Una vocación se puede realizar de muy diversas maneras, y en principio, toda vocación debe poder realizarse sin necesidad de ocupar un puesto, un cargo o una carrera. Pero es importante subrayar que para una pareja casada este sentido vocacional se negocia. Se relacionan en la medida en que elaboran de manera complementaria lo que significa para cada uno de ellos tener una razón de ser, un propósito para su existencia. Todo esto probablemente correspondería a lo que Erik Erikson llama generatividad, esa transición en la vida cuando nos movemos hacia la integración emocional, vocacional y espiritual, algo que probablemente no experimentemos completamente hasta que tengamos 50 años, pero que solo puede ocurrir si nos movemos intencionalmente para ser fieles a quienes somos, si aceptamos quiénes somos y vivimos con integridad a la luz de quienes somos. Estoy sugiriendo que somos sabios al reconocer que a la mitad de nuestra treintena el desafío de ser fieles a nosotros mismos representa. 60. Coraje y vocación. Opciones únicas que no podemos darnos el lujo de ignorar. Porque solo en la medida en que nos aceptemos y lleguemos a ser completamente nosotros mismos sin pretensiones, envidias o ilusiones, podremos entregarnos plenamente a Dios y a los demás en un servicio generoso. Para muchas personas, los años de la mediana edad incluirán una crisis significativa o retrasar. Y como respondemos a lo que nos ha sucedido es crucial para nuestro desarrollo vocacional.
Maxine Hancock observa que tres figuras del siglo XVII, George Herbert, John Milton y John Donne, vieron frustradas sus esperanzas profesionales e, irónicamente, su poder e influencia como escritores y predicadores surgieron de esta decepción. John Donne, por ejemplo, quería ser funcionario público, pero se convirtió en uno de los mejores predicadores del siglo XVII. 5. Maxine Hancock observa que cada uno de ellos comenzó en una dirección de carrera y fueron redirigidos, por circunstancias profundamente decepcionantes, hacia lugares de vida y trabajo que fueron muy fructíferos. Las transiciones son parte de la vida y, sin duda, las sentimos muy intensamente en nuestros años de madurez. Podemos llegar a una, sino a varias, encrucijadas. Una crisis del empleo al reestructurarse la empresa en la que trabajamos, o una crisis de nuestro propio corazón, al tomar cada vez más conciencia de lo que estamos llamados a hacer. O tal vez nuestros hijos ya han crecido y podemos comenzar a embarcarnos más intencionalmente en el camino de nuestra propia vocación. Sea lo que sea, en el contexto de cualquier contratiempo o decepción, será mejor que nos pongamos manos a la obra. No nos estamos volviendo más jóvenes. Desde la madurez hasta nuestros años mayores, las sociedades occidentales usan la palabra jubilación para hablar de una transición que ocurre en nuestras carreras u ocupaciones. Para la mayoría, la suposición es que a los 65 años nos jubilaremos de nuestro trabajo. Esta noción de jubilación se desarrolló en la década de 1930, cuando la expectativa de vida era más baja y cuando era apropiado que las personas se liberaran del trabajo físico duro durante los últimos años de sus vidas. Y, sin embargo, aunque muchas personas mayores pueden esperar tener una vida activa y saludable durante 20 años o más, después de la jubilación, la vieja noción se ha mantenido, y para muchos se ha asociado con una vida de ocio. Otros, sin embargo, reconocen que hay algo erróneo en la idea de que en nuestra vejez hacemos una transición de la responsabilidad al ocio, del trabajo diario en la oficina al paseo diario por el campo de golf. Lo que ha pasado, por supuesto, es que hemos confundido llamado o vocación con carrera. Los cristianos pueden retirarse de sus trabajos o carreras, pero no perdemos nuestras vocaciones. Podemos y debemos continuar discerniendo el llamado de Dios y continuar preguntándonos cómo nos está llamando, para hacer una diferencia dentro de las opciones y limitaciones que inevitablemente enfrentaremos. Pero también hay un elemento de verdad en el concepto de jubilación a mediados de los 60. Porque hay una transición necesaria de nuestra edad adulta media a nuestra vejez. Para la mayoría, la transición comienza alrededor de los 60 años. El retiro de nuestra ocupación puede señalar esta transición o ser una parte significativa del paso a nuestros años de vejez, pero es solo un aspecto, y para muchos no será el aspecto más significativo de convertirse en un miembro de mayor antigüedad de la sociedad. 61. Coraje y vocación. Y esto también es, tanto como las dos transiciones anteriores, un movimiento necesario porque somos mayores, no tenemos las mismas capacidades físicas. Nuestro papel dentro de la iglesia y el mundo sí cambia. Y esto me sorprende cada vez más, no vivimos bien a menos que nos jubilemos bien, es decir, a menos que abracemos efectivamente nuestra vejez. Estos son los años culminantes, los años cruciales y vitales, y para muchos, potencialmente los años más fructíferos de sus vidas. Voy a hablar de la necesidad de soltar. Pero primero debemos afirmar la capacidad que cada uno tenemos para marcar la diferencia en nuestros años de vejez. Tal vez porque pronto voy a pasar a este capítulo de mi propia vida. Soy más consciente que antes de aquellos que en su vejez están haciendo contribuciones extraordinarias. En lugar de revisar, están aprovechando oportunidades en sus 70 y más allá que reflejan una profunda madurez en sus vocaciones. Eddie James, cuando es octogenaria, sale con otro de sus fascinantes misterios criminales. Christopher Plummer, que realiza algunos de sus mejores trabajos como actor, tiene más de 70 años. Jane Jacobs, con sede en Toronto, maestra de la forma en que las ciudades funcionan, o no funcionan, publica otro análisis vital de la vida urbana justo antes de cumplir los 90 años. Y luego también pienso en George Mitchell, quien a la edad de 76 años fue designado enviado especial de los Estados Unidos en el Medio Oriente, para buscar una solución diplomática a una de las circunstancias políticas más difíciles que podamos imaginar. Había demostrado una habilidad, persistencia y paciencia notables en otras situaciones conflictivas, y ahora, cuando otros estaban en los campos de golf de Arizona, él está en medio de la búsqueda de marcar la diferencia, recurriendo a la experiencia de toda una vida, incluido el trabajo que había realizado para ayudar a lograr el acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Para muchas personas mayores, esta transición representa una gran oportunidad. Frecuentemente, ahora tienen el tiempo, el ocio y la independencia financiera para finalmente abrazar, plena y ansiosamente, sus vocaciones. Algunos descubren su identidad y vocación como nunca antes la habían visto. Como escuché a una persona referirse a su trabajo, habló de todo antes de su retiro como un preludio de lo que finalmente y con entusiasmo pudo hablar como su propia razón de ser. Es decir, para muchas personas mayores, este capítulo de su vida es el momento en que finalmente pueden hacer lo que más les gusta hacer. Y así, cuando escuché a un locutor explicar por qué se jubilaba a los 65 años, ahora iba a cumplir las promesas que se había hecho a sí mismo en lugar de solo las que le había hecho a su público. Significaba que iba a escribir una novela y necesitaba alejarse de la vida pública para poder dedicarse a la tarea que tenía por delante. Pero independientemente de si solo estamos descubriendo nuestras vocaciones o simplemente descubriendo que somos capaces de participar en esa vocación de una manera significativa, el punto es que incluso en nuestra vejez, de hecho particularmente en nuestra vejez, todavía tenemos un llamado y no perdamos ni cambiemos realmente de vocación por el hecho de tener más de 60 años. Pero la expresión o el enfoque de esa vocación, la forma en que se cumple, cambiará. La característica externa más obvia de esta transición es que dejamos ir los roles, títulos, oficios y ocupaciones que anteriormente daban expresión a nuestra vocación. Soltamos las estructuras formales de poder e influencia. 62. Coraje y vocación. Nos retiramos de estas responsabilidades. Las razones pueden ser simples. No tenemos la fuerza física o la paciencia emocional o incluso el deseo de continuar aferrándonos a las estructuras formales o roles que alguna vez significaron tanto para nosotros. Lo que comenzamos a ver como personas mayores es que nuestras vocaciones se cumplen de formas más sutiles, pero, a la larga, más influyentes.
Ahora realmente aprendemos a marcar la diferencia. Para algunos, como señalé, este capítulo de sus vidas se convierte en nada más que una oportunidad para el ocio. Y esto es desafortunado. Otros, en cambio, insisten en que no quieren jubilarse, que quieren seguir trabajando y les molesta cualquier sugerencia de que deben dejar su cargo o responsabilidad. Es importante subrayar que, de hecho, nadie puede obligarnos a retirarnos de nuestra vocación. Tal vez la empresa podría insistir en que renunciemos a nuestro puesto, tal vez tengamos que retirarnos de nuestra carrera. ¿Pero nuestra vocación? Ese es otro asunto. En otras palabras, con razón o sin ella, se nos puede pedir que nos retiremos. Quizás la organización para la que trabajamos quiera invertir en gente más joven. Cualquiera que sea la razón, debemos preguntarnos, si esta puerta está cerrada para mí, ¿qué camino se me abre para marcar la diferencia de una manera que sea congruente con mis capacidades y pasiones? En este sentido, la jubilación es siempre nuestra elección. Independientemente, nuestros últimos años representan un cambio. Idealmente, nuestros últimos años deberían traer más flexibilidad y menos presión organizacional. Estamos menos atados a horarios de trabajo artificiales y rígidos que otros nos pueden imponer. No es que estemos menos comprometidos, sino que hay una diferencia significativa en los ritmos de vida y de trabajo. Puede ser que pasemos menos tiempo haciendo más, lo que significa que aunque invertimos menos tiempo, tenemos un mayor sentido de lo que realmente importa. Y no estoy sugiriendo que no haya ocio. De hecho, es posible que finalmente lleguemos al campo de golf con cierta regularidad, viajemos a paso lento por el sur de Francia, pasemos tiempo con nuestros nietos y lleguemos a lo que siempre insistimos que haríamos, leer Guerra y Paz de Tolstoy. Es más bien que en nuestra vejez, con menos fuerza física y tal vez emocional, tenemos una mayor sensación de que Dios realmente lleva el día y que incluso si invertimos menos horas en nuestra vida laboral, esas horas son más cuidadosamente invertido, para que nuestro trabajo refleje cada vez más las oportunidades que nos importan más que cualquier otra cosa. También debo añadir que ya no estamos hablando de fechas fijas de jubilación. Para muchos, la jubilación no llegará el primer día del primer mes siguiente a su 65º cumpleaños. Más bien, pasarán a la tercera edad gradualmente, quizás en un lapso de 10 años. Y, sin embargo, llegará la jubilación, en el sentido de que dejemos ir los roles, los títulos, los oficios que dieron expresión a nuestra vocación. Y aunque tememos que si los dejamos ir, nuestra influencia disminuirá, descubrimos que, por el contrario, en realidad podría aumentar. Pero, ¿cuál es el carácter de esta influencia? Esta es la pregunta crucial cuando se trata de comprender la naturaleza de nuestro llamado en nuestra vejez. Una forma útil de pensar sobre la vocación en nuestros años mayores es considerar la vocación como marcada por dos características esenciales. Según las Escrituras, parecería que aquellos que son mayores tienen dos responsabilidades principales, dos formas fundamentales en las que marcan la diferencia: compartir sabiduría y dar bendiciones. Primero, se supone en las Escrituras que los ancianos. 63. Coraje y vocación. Son las mujeres y los hombres sabios de sus comunidades. Ellos contribuyen a través de palabras de consejo, amonestación y aliento. Los adultos mayores anhelan ser escuchados y apreciados. Anhelan ser reconocidos. Pero toda nuestra vida hemos asumido que somos escuchados y reconocidos cuando tenemos una oficina, una plataforma, un título, una posición o un rol que proporciona un foro cuando la gente necesita escucharnos. Ahora las estructuras se han ido. Se quita la plataforma. Y solo somos escuchados si somos realmente sabios, si realmente tenemos algo que decir que sea útil, perspicaz e iluminador. Esto es aterrador. ¿Seremos escuchados? ¿Tenemos algo que ofrecer a la próxima generación, aquellos que estén dispuestos a crecer en sabiduría y aprender de nosotros? Si no estamos seguros de que tenemos algo que ofrecer, podemos sentirnos tentados a resistirnos a dejarlo ir. Pero nada se gana aferrándose a las estructuras formales de poder de influencia. Necesitamos soltar y permitir que nuestra influencia fluya de lo que somos como personas y lo que hemos aprendido en el camino, en lugar de buscar una influencia basada en la posición o el cargo. El papel del mayor es también el de otorgar una bendición. De hecho, al leer acerca de Isaac, el patriarca de Israel, tenemos la idea de que su única descripción de trabajo es la de otorgar una bendición a la próxima generación. Tendemos a socavar el significado de esto. Nos inclinamos a pensar que las personas poderosas e influyentes en una sociedad y en la iglesia son aquellas que tienen los cargos, los títulos, los signos visibles y evidentes de la toma de decisiones. Pero el verdadero poder viene de la capacidad de bendecir. Mientras veía a mis hijos madurar y crecer a lo largo de su adolescencia, me he preguntado en el camino, ¿a quién escuchan y responden mis hijos? ¿Quién, de todas las personas con las que tienen contacto, puedo decir que realmente influye en su comportamiento? No hay duda de que la respuesta se encuentra en la idea de bendición. No son los que usan la palabra deberían cuando hablan con ellos o los que tienen expectativas. Más bien, son aquellos que los disfrutan, son generosos con el tiempo y la energía, y los escuchan. Son los que los bendicen. Hace algunos años tuve el privilegio de estar asociado con un campamento familiar anual, un grupo de médicos y dentistas cristianos que se reúnen todos los veranos para una semana de descanso y recreación. Fui su orador devocional en un par de ocasiones. Me ha impresionado que a mis hijos les encantara ser parte de ese campamento. Cuando estuvimos allí, otros hombres pasaban tiempo con mis hijos, en el agua, enseñándoles a esquiar en el agua o a hacer windsurf, pero también en momentos de conversación tranquila. Estos hombres parecían no tener otra agenda que disfrutar de los adolescentes en el campamento. Y tuvieron una influencia inconmensurable en mis dos hijos. Parecía que nunca usaron la palabra debería, que todos los adolescentes odian, y no tenían otro plan que bendecir a mis hijos y a los otros adolescentes en el campamento. Los mayores que bendicen tienen la mayor influencia en la generación siguiente. La tentación es asumir que aquellos que nos siguen no están tan comprometidos, ni tan dedicados, ni son tan buenos como nosotros. Nos lamentamos tan fácilmente de la próxima generación, que parece no mantener nuestros valores. Pero aquellos que lamentan la próxima generación se vuelven más amargados, enojados, decepcionados y cínicos. Los que bendicen no solo envejecen con gracia y alegría, sino que también tienen una influencia desproporcionada en la generación que viene. Hay un tiempo para juzgar, un tiempo para evaluar y un tiempo para criticar.
Pero el poder de la bendición es tan grande que me pregunto si perdemos el derecho de juzgar a los mayores. 64. Coraje y vocación. Conseguir. Y parte de por qué me pregunto esto es porque estoy tan convencido del poder de la bendición. Una ventana a esta realidad se encuentra en el papel del abuelo. A menudo notamos, a veces en broma, que los abuelos obtienen toda la alegría de ser padres sin nada de dolor. Pueden adorar a sus nietos, bendecirlos, disfrutarlos, deleitarse en ellos, alentarlos y luego no molestar. Están cerca cuando hay necesidad de disciplina. Pero mientras nos reímos de esto, hay un elemento de verdad en ello. Los padres tienen ese papel. Los abuelos tienen otro. Del mismo modo, los miembros mayores de la comunidad cumplen su vocación de diferentes maneras, y la capacidad de bendecir es central para cada uno de nosotros. El papel de ser abuelo en sí mismo es para muchos una vocación. Tim Stafford, en su excelente estudio a medida que aumentan nuestros años, señala que la mujer promedio tiene 40 y tantos años cuando nace su primer nieto. Esto significa, entonces, que el 80% de todas las mujeres tienen un nieto a la mitad de los 50 y que los abuelos, mayores de 65 años, tienen nietos que son adolescentes o adultos jóvenes. Stafford señala que esto significa que un número cada vez mayor de abuelos está disponible para tener un papel profundo e influyente en permitir que los jóvenes avancen hacia la edad adulta y la madurez. 6. Muchos pueden hablar de la influencia poderosa y formativa de los abuelos en sus vidas, y este potencial es obviamente algo que podría ser una parte muy importante de este capítulo de nuestras vidas. ¿Sin nietos? Entonces simplemente pregunta de quién podría ser abuela o abuelo. Vivimos durante muchos años en Filipinas cuando nuestros hijos eran más pequeños, y a menudo daba gracias a Dios por los colegas mayores que eligieron actuar como abuelos sustitutos de nuestros hijos y que, como tales, tuvieron una influencia formativa en ellos. En gran parte a través de su capacidad para bendecir y disfrutar a mis hijos. Bendecir es simplemente afirmar al otro, deleitarse y regocijarse particularmente en el otro sin juzgar ni prescribir. A menudo es evidente en la alegría que siente alguien por estar en compañía de otro o en los regalos que se le dan. El regalo del tiempo, de las oportunidades y de las habilidades que se transmiten. Por ejemplo, cuando una persona mayor lleva a un joven al zoológico, o un hombre mayor le enseña a un hombre más joven cómo reparar un motor. Pero el tiempo pasado con el otro y la habilidad transmitida se basan en la alegría del que es bendecido, en dar libremente sin receta. Debemos aprender cómo hacer esto y resolver ser personas que bendecirá a otros. No seremos fuente de sabiduría, escuchados y apreciados por nuestros consejos, si no bendecimos. Porque de los dos roles de nuestros años mayores, compartir sabiduría y bendición, la sabiduría sigue a la bendición. Pero necesito volver a algo que mencioné anteriormente en este capítulo. Estoy convencido de que parte de la esencia de la identidad vocacional durante este periodo de nuestras vidas es que dejemos ir el poder y el control. La gente nos escucha porque somos sabios y porque bendecimos, no por nuestro cargo o cualquier estructura formal de fuerza. Por eso es esencial que aprendamos a soltar el poder y resistir la tentación de aferrarnos al poder tanto como podamos, por fácil que sea justificar la noción de que somos necesarios. Winston Churchill fue un gran estadista del siglo XX. Desafortunadamente, se aferró al poder mucho más tiempo del que debería o necesitaba para. 65. Coraje y vocación. Por el bien de su país y las causas por las que había dado su vida. Se aferró al poder cuando debería haber estado por encima de él, y no hay duda de que habría tenido una influencia más positiva en los acontecimientos de su tiempo si se hubiera mantenido fuera del cargo, irónicamente. Se erige, entonces, como un recordatorio perdurable para todos nosotros de la necesidad crítica de abandonar las estructuras formales de posición, cargo y control, y permitir que nuestros últimos años sean de bendición y sabiduría, recordando que en un sentido muy particular, no somos capaces de tener una influencia duradera a menos que lo dejemos ir. Irónicamente, Mikhail Gorbachev bien podría representar lo opuesto a Winston Churchill. Richard Nixon dijo de Gorbachev, ha decidido que arriesgaría su poder para salvar sus reformas, en lugar de arriesgar sus reformas para salvar su poder. Como tal, abrió las compuertas de las libertades democráticas en el bloque soviético que eventualmente condujo al final de la Guerra Fría. Las palabras de Nixon me recuerdan que muchas personas pierden su influencia positiva y su capacidad para marcar la diferencia porque se aferran a las estructuras formales de poder. Solo podemos dejar de lado los símbolos tradicionales de poder si hemos aprendido, a lo largo de nuestras vidas, que nuestro valor, y en última instancia, nuestra influencia provienen del interior, de la calidad de nuestra vida interior y no de las posiciones que ocupamos o los símbolos de poder que tenemos, como un escritorio grande, una oficina en la esquina, el tipo correcto de traje y el tipo correcto de automóvil. La diferencia que marcamos está arraigada en la calidad de nuestras vidas y en nuestra capacidad para otorgar sabiduría y bendición en lugar de cualquier función o responsabilidad particular que podamos tener, ya sea la de un misionero pionero o un ejecutivo de negocios. No digo que si cumplimos 65 años ya no debamos estar en el cargo. Ni por un momento. Nelson Mandela asumió la presidencia mucho después de cumplir los 65 años, y fue algo eminentemente apropiado para él. Pero digo que si continuamos en roles de posición formal o de poder, los mantenemos de manera diferente y funcionamos de manera diferente. Nelson Mandela era el presidente, pero su adjunto en realidad dirigía la oficina del presidente, y el papel del señor Mandela fue en muchos aspectos el de padre o abuelo de la Nueva Sudáfrica. El Papa Juan XXIII asumió el cargo de líder de la Iglesia Católica Romana cuando era un anciano. Consideró su papel como el de bendecir los movimientos de renovación y cambio que abrían las puertas de la reforma dentro de esa iglesia. Sin embargo, para todos nosotros llegará el momento de dejar ir amablemente, para permitir que otros ejerzan la autoridad formal.
Y estoy cada vez más convencido de que probablemente lo haremos mejor cuando practiquemos en el camino, dejar ir el control y la autoridad formal sobre nuestros hijos, dejarlo ir. He sido el pastor principal de 2 congregaciones. Cuando me invitan a una revisita, no vengo como crítico, sino como alguien que debe bendecir a mi sucesor. Esto se aplica a cada uno de los cargos que he ocupado. Nos soltamos y seguimos adelante. Una y otra vez veo que las organizaciones luchan en gran medida debido a transiciones de liderazgo deficientes, cuando un ex pastor principal enturbia el agua para un sucesor, o cuando el presidente de una organización sin fines de lucro se queda en un papel de mérito, que con tanta frecuencia duplica la capacidad del sucesor para liderar con eficacia. Suele ocurrir que el mejor legado que dejamos es hacer una ruptura limpia, insistiendo en que no somos. 66. Coraje y vocación. Indispensable y bendecir en todos los aspectos al que nos suceda, es decir, ING, que nos negamos a ser críticos o jueces de los que nos siguen. Un punto más antes de concluir esta sección sobre la vocación y nuestros últimos años. Nuestra salud es más vulnerable a medida que envejecemos, y no es probable que podamos servir con generosidad en nuestra vejez a menos que logremos mantener cierta medida de buena salud. Esto sugiere que cuanto más envejecemos, más crucial es que invirtamos tiempo en mantener nuestro bienestar físico. Debemos ser intencionales y permanecer físicamente activos, seguir caminando, mantenerse ágiles, mantener una dieta, lo que probablemente se trate no solo de comer mejor sino también de comer menos que cuando éramos más jóvenes. El punto debe señalarse también a aquellos que son más jóvenes. Muchas personas mayores no pueden abrazar el trabajo generoso y cumplir con sus vocaciones porque cuando eran más jóvenes, no mantuvieron un patrón de condición física y buena salud. En resumen, la esencia de la vocación y la transición vocacional para cada una de estas fases es la siguiente. Jóvenes adultos, responsabilizarse de su propia vida a adultos de mediana edad, acéptate por lo que eres, para bien o para mal adultos mayores, suelta para que puedas bendecir y ofrecer sabiduría en cada caso. El problema es fundamentalmente espiritual. Como adulto joven, elegiré asumir la responsabilidad de mi vida ante Dios, vivir como alguien que responde intencionalmente al llamado de Dios. La crisis y las elecciones de la mediana edad son tanto un asunto de la vida espiritual. Solo llegaremos a un sentido claro de vocación si desarrollamos una vida espiritual más profunda, a partir de la cual podamos, con gracia, aceptar nuestras limitaciones pero también abrazar los dones que Dios nos ha dado. Y la transición de los años mayores, la transición de dejar ir, solo será posible si nuestra identidad está finalmente ligada a Dios y no a nuestro trabajo y nuestra posición en el mundo. La vocación como algo dinámico. El punto principal de este capítulo es que una vocación madura y se desarrolla. Evoluciona a un nivel más completo de madurez y expresión. Cambia el enfoque en respuesta a los cambios en nuestras circunstancias de vida a medida que maduramos, envejecemos y nos vemos a nosotros mismos y a nuestro mundo de manera diferente. En los siguientes capítulos exploramos los diferentes factores que contribuyen a la integridad y vitalidad vocacional. Es útil darse cuenta de que, aunque estos factores son importantes para todos, cada uno de nosotros lucha con la vocación de manera diferente, dependiendo de dónde nos encontremos en nuestro desarrollo adulto. Además, al considerar la combinación de fortalezas y habilidades que tenemos, encontraremos que en diferentes momentos de nuestras vidas, la forma en que trabajamos puede involucrar diferentes combinaciones de fortalezas para diferentes situaciones, a veces y de maneras que solo surgen para tener sentido en retrospectiva, formas que nunca podrían haberse planeado o incluso anticipado. Aquí es donde las realidades de la nueva economía son en realidad algo profundamente positivo. Para muchas, si no para la mayoría de las personas, su autodescubrimiento completo se producirá cuando se vean obligados a dejar de lado un rol o lugar de trabajo y 67. Coraje y vocación. Responder a un nuevo desafío u oportunidad. El hecho de que el cambio es inevitable vuelve a confirmar que no podemos ser reducidos a un rol particular y que tendremos que reinventarnos para nuevas situaciones y nuevos retos. También es útil ver que luchamos con cuestiones fundamentales de fe en cada transición, ya sea como adultos jóvenes cuando elegimos nuestra propia fe, para dar propósito y dirección a nuestras vidas, o en la mediana edad cuando no somos todo lo que esperábamos ser y podemos aprender a confiar en Dios en medio de las limitaciones que encontramos en la mediana edad, o en nuestra vejez, cuando la única forma en que podemos dejar ir es a través de una fe fundamental en Dios, quien es más grande que nuestro trabajo, nuestras carreras y nuestros ministerios. Además, también debemos enfatizar que el discernimiento y el desarrollo vocacional no se trata solo de una elección ocupacional, sino de toda nuestra vida y en el contexto de cada dimensión de nuestra vida. Consideramos y reflexionamos sobre elecciones, posibilidades o problemas ocupacionales en el contexto de todo lo que somos como padres, madres, miembros de la iglesia, residentes de la comunidad y voluntarios. Esto significa que cuando pienso en el trabajo, el ministerio o las oportunidades, pienso en ellos a la luz de todo lo que estoy llamado a hacer y a hacer como creyente cristiano, y pienso en este llamado, esta vocación, a la luz de las prioridades inmediatas y circunstancias de mi vida. Esto significa que, independientemente de lo que pueda hacer a largo plazo, para este capítulo de mi vida es posible que deba aprovechar la oportunidad de ser padre o madre, o responder a una necesidad actual porque Dios claramente lo está poniendo delante a mí. Entonces debo confiar en Dios, con paciencia y humildad, para las oportunidades y responsabilidades que puedan surgir en el camino y que reflejen más fundamentalmente quién estoy llamado a ser y qué estoy llamado a hacer. En cada fase de nuestras vidas necesitamos hacer 2 preguntas. Primero, ¿qué es lo único que debo hacer ahora? ¿Cuáles son mis prioridades vocacionales para este capítulo de mi vida? Respondemos a esto a la luz de nuestra situación de vida actual. Hace una gran diferencia, por ejemplo, si soy padre de 4 hijos, o si reconozco que necesito hacer una educación universitaria una prioridad, o si necesito volver a la escuela como una transición de mediana edad. Esa se convierte entonces en mi prioridad vocacional para este capítulo de mi vida. Para otra persona, la prioridad vocacional podría ser una clase de escuela dominical para niños de 5º grado, donde esa responsabilidad particular refleja una parte central de quién es esa persona y que está llamado a ser y a hacer. En otras palabras, las cosas más importantes que hacemos pueden no ser libradas, ya sea el servicio en nuestra iglesia local, en nuestra comunidad o al servicio de alguna causa ambiental.
Sería apropiado hacer referencia al voluntariado. Para las personas mayores, pero también para muchas personas de mediana edad que no necesitan un salario porque su cónyuge proporciona ingresos adecuados o que no tienen salario porque no pueden encontrar trabajo. El desafío es ser voluntario de una manera significativa y que marque la diferencia. Hay, cada vez más, una apreciación renovada de las funciones y contribuciones fundamentales que desempeñan los voluntarios. Muchas agencias sociales esenciales dependen de voluntarios competentes y comprometidos para cumplir con sus agendas. Y, de hecho, todos somos voluntarios o al menos deberíamos ser voluntarios para hacer un trabajo significativo y que marque la diferencia. Pero incluso entonces tenemos que... 68. Coraje y vocación. Ver este trabajo como algo a lo que estamos llamados a hacer, no meramente como ocupación o actividad por el bien de la actividad. Volviendo al carácter dinámico de la vocación, parece justo decir que para muchos, si no para la mayoría de nosotros, un sentido de llamada llegará en 3 momentos de nuestra vida. Primero, por lo general hay algún sentido de llamado que viene antes o durante la transición a la edad adulta y reflejará los compromisos de fe. Probablemente se conciba de manera bastante amplia, un llamado a los negocios, la medicina, la ingeniería o el pastorado. Para algunos será muy preciso un sentido definido de llamado a un camino particular de trabajo o una carrera, o tal vez al ministerio del Evangelio. El llamado está ahí para todos, pero no todos lo reconocen. Entonces, lo más probable es que llegue otra llamada en la mediana edad que representará un estrechamiento de la perspectiva, un enfoque dentro del contexto del panorama general. Para algunos, la mediana edad puede representar una dirección completamente nueva, pero la mayoría de nosotros llegamos a conocernos a nosotros mismos, nuestras habilidades y nuestros deseos lo suficientemente bien como para saber que no podemos hacerlo todo. Ahora tenemos que elegir en respuesta a lo que vemos que Dios nos llama a hacer. Esto de ninguna manera minimiza la primera llamada, especialmente para aquellos que tenían un sentido de llamada muy definido y específico en primera instancia. Más bien, esta segunda llamada permite que la primera se cumpla y posiblemente le da más enfoque. Naturalmente, también refleja una autoconciencia más madura. Luego está el llamado que viene cuando hacemos la transición a nuestros años de vejez, un llamado que no es menos significativo o trascendental en nuestras vidas que los 2 primeros. Este momento en nuestras vidas es importante en parte porque podemos escuchar la voz de Dios sin preocuparnos por las expectativas de los compañeros o de las organizaciones, o la presión de la carrera o el empleo. Realmente podemos dar un paso atrás y ver cómo nuestras vidas hasta ahora no han sido más que un preludio. Pero aunque habrá diferentes capítulos y 3 llamados diferentes, también es importante ver que habrá algún tema o trasfondo que traerá unidad a lo que somos ya lo que estamos, llamados a ser. Es posible que no veamos lo que unifica nuestras vidas hasta más adelante en la vida cuando empecemos a ver dónde hemos estado y qué hemos hecho. Pero está ahí, no obstante, y cada capítulo será solo una expresión de ese tema subyacente de nuestras vidas. Sin embargo, el desarrollo vocacional no debe interpretarse como una sola curva ascendente, como se ve tanto arribismo mal concebido. No estamos subiendo escaleras, no estamos haciendo las cosas para que nuestro currículum sea más impresionante. Más bien, estamos elaborando la historia de nuestras vidas, y esto incluirá tanto reveses y fracasos como sorpresas y oportunidades que nunca podríamos haber previsto. Aceptaremos las oportunidades que se presenten hoy, a menudo con poca idea de las implicaciones en el futuro. No estamos construyendo carreras, estamos respondiendo, en este momento y en este lugar, a un llamado a un sentido de vocación que es congruente con lo que somos y que en última instancia proviene de Dios. Y así, un ama de casa puede convertirse en presidente de las Islas Filipinas, como fue el caso de Cory Aquino, pero con la misma facilidad, el presidente de una universidad puede optar por hacerse a un lado y convertirse en escritor. Cuando pensamos en términos de vocación y rechazamos el arribismo, podemos aceptar con gracia que Dios nos llamará en formas que confundirían a aquellos que solo piensan en términos de salir adelante. 69. Coraje y vocación. Necesito hacer un punto importante aquí. Con mucha frecuencia toda la cuestión de la vocación es una carga desmesurada e inapropiada. Muchas veces enfrentamos a los jóvenes con la pregunta ¿qué vas a hacer con tu vida? Con la expectativa de que ellos deben saber y deben seguir con esa vida. Pero es opresivo y una carga innecesaria. Los jóvenes adultos solo son responsables del presente, no de toda su vida. Además, son sabios y mantienen sus opciones abiertas y no hacen suposiciones prematuramente sobre su futuro, sobre lo que probablemente harán como el centro de sus vidas. Podemos abrazar el presente con plena conciencia de que en el futuro probablemente nos sorprenderá lo que se nos presente. Además, como está implícito en mis comentarios anteriores, debemos vivir y trabajar dentro del contexto tanto de las limitaciones como de las oportunidades que son actuales y reales en nuestras vidas. Estoy convencido de que, en principio, deberíamos poder realizar nuestra vocación en cualquier lugar, aunque estemos confinados en un campo de concentración. Simplemente necesitamos preguntar, ¿qué se necesita hacer aquí? ¿Cuáles son las fortalezas y pasiones que podría aportar a esta situación y esta oportunidad, a la luz de lo que debe suceder y en términos de las oportunidades que se me presentan? Muchas personas se quejan de no tener las oportunidades que creen que merecen o que ven como esenciales para cumplir con sus vocaciones. Pero la humildad y el agradecimiento requieren que nos preguntemos qué se debe hacer. Tal vez haya un cónyuge que necesite mi atención. Tal vez soy madre de un niño enfermo en casa esta semana. O incluso si un niño queda discapacitado de por vida, puedo concluir que mi llamado es cuidar de ese niño, por un día o quizás por mucho más tiempo. Puede que esté confinado en una cama de hospital, tal vez durante semanas. Pero todavía puedo preguntar, dentro de esta limitación, ¿cuáles son mis oportunidades? Más específicamente, ¿qué me está llamando Dios a hacer aquí, en este momento, en este lugar, de manera que pueda ser un medio de vida y gracia para los demás? Además, esto significa que debo estar abierto tanto a las sorpresas como a las oportunidades. Realizamos nuestras vocaciones en comunidad, y tendremos diferentes contribuciones que hacer en diferentes comunidades y tal vez de diferentes maneras en diferentes momentos. En un entorno bien puedo aprovechar mis dones como administrador, pero en otro lugar puede estar claro que otros están haciendo la administración hábilmente y mi vocación en ese caso es animarlos y desempeñar otro papel.
Por eso es importante y fundamental que no nos permitamos a nosotros mismos ni a los demás ser reduccionistas en la percepción de nuestro llamado, reduciéndonos o definiéndonos por un rol o responsabilidad particular. Tal vez usted sea un profesor de Antiguo Testamento ahora, y es muy posible que eso sea lo que será durante toda su carrera activa. Pero ¿quién sabe? Dios lo está llamando a enseñar el Antiguo Testamento ahora, pero no hay necesidad de hacer suposiciones indebidas sobre el futuro. Me duele la cantidad de misioneros convencidos de que su llamado a ser misioneros era para toda la vida y encuentro que son incapaces, al parecer, de repensar su identidad y su llamado. Han sido reducidos a un rol o carrera en particular. Pero lo mismo podría decirse de cualquiera que defina su identidad únicamente en términos de un rol particular. Fue un anciano y sabio decano académico quien, al jubilarse, dio una charla a los decanos más jóvenes y concluyó su consejo diciendo: 70. Coraje y vocación. Por lo tanto, nunca deben permitir que otros los definan únicamente en términos de su papel como decano. Son, dijo el decano mayor, siempre más que un decano. Esto es tan crucial, por supuesto, cuando llegó el momento de dejar mi papel como decano. Por eso dudo cuando me enfrento a pruebas o cuestionarios que buscan permitir que los individuos determinen sus dones, en el vacío, en el aislamiento de una situación particular o un conjunto de circunstancias. Siempre debemos responder diciendo, bueno, depende. Se podría argumentar que los llamados dones del Espíritu se dan a la Iglesia, a la comunidad de fe, no a los individuos per se. Puede trabajar con la suposición de que cada comunidad tiene los dones que necesita para florecer la pregunta. Entonces es, ¿qué don o fortaleza estoy siendo llamado por Dios a hacer en este lugar en este momento? En segundo lugar, debemos preguntarnos qué se requiere que hagamos para mantenernos con vida, especialmente a través del aprendizaje, pero también a través de las amistades, el ocio y la recreación que nos preparan para lo que podría ser el próximo capítulo de nuestras vidas y nos permiten crecer en ambos. Sabiduría y alegría. Tercero, recuerda esto, cada transición implicará algún tipo de pérdida. El crecimiento siempre será costoso, una nueva empresa siempre implicará algún tipo de abandono. Puede ser una cuestión de separación de los padres o de aquellos que son parte de una vieja forma o un viejo mundo. Puede implicar dejar atrás lo cómodo y lo seguro. Cada transición será una pequeña muerte, y la nueva vida, la nueva oportunidad y el nuevo desafío solo llegarán cuando nos dejemos llevar. De todo esto debo subrayar una y otra vez, vocación y carrera no son lo mismo. Puede ser que coincidan, pero para muchos ese no será el caso. Recuerda entonces que en cada fase de nuestra vida necesitamos preguntarnos, ¿quién soy yo y qué, fundamentalmente, estoy llamado a ser y a hacer? ¿Cuál es mi propósito, mi razón de ser? En segundo lugar, debemos preguntarnos qué estamos llamados a hacer ahora en lo inmediato. ¿Cuál es el deber, la responsabilidad o el trabajo actual que Dios está poniendo delante de nosotros? ¿Y cómo podemos cumplir con esa responsabilidad actual a la luz de quiénes somos? La responsabilidad o trabajo actual puede ser bastante mundano, cuidar niños o conseguir un trabajo para pagar el alquiler. O puede ser que por ahora estemos llamados a estudiar. Pero es el llamado de Dios para el momento, por el momento. Y aceptamos esto como de la mano de Dios. Pero lo vemos a la luz de la imagen completa de quiénes somos y quienes estamos llamados a ser. Lo importante del asunto, el meollo del asunto, al final, se encuentra en la respuesta a una simple pregunta. ¿Cómo me llama Dios a servirle en este tiempo y en este lugar? En el capítulo 2 identifiqué preguntas que podrían permitirnos pensar críticamente sobre nosotros mismos para conocernos mejor y tener una apreciación más matizada de cómo es probable que Dios nos llame. Pero al final es algo que surge de nuestro corazón. Al final, una vocación no se puede discernir respondiendo cuestionarios o llenando formularios. En algún lugar, misteriosamente en lo más profundo de nuestro corazón, Dios está llamando a cada uno a marcar la diferencia. Y estas preguntas solo pretenden ser indicadores en el camino. Pero las preguntas que planteé solo pueden ayudarnos a dar sentido a nuestras propias historias, porque en cierto sentido lo que estoy llamado a hacer a continuación fluye de mí. 71. Coraje y vocación. Narrativa hasta el momento. Al considerar el próximo capítulo de mi vida, lo hago a la luz de mi historia hasta el momento. Y respondo a este tipo de preguntas a la luz de esa historia y uso esas mismas preguntas para darle sentido a la narrativa de mi vida para saber más completamente quién soy y quién me está llamando Dios a ser. Además, al discernir la vocación, siempre lo hacemos a la luz de las circunstancias reales de la vida que tenemos ante nosotros. No es probable que una campesina rural de Ecuador esté siendo llamada para convertirse en astronauta de la NASA. Es posible, ciertamente, pero no probable. Esto no es para subestimar las posibilidades de la gracia de Dios, sino simplemente para afirmar que Dios obra en un mundo real y nos permite marcar una diferencia en medio de las circunstancias reales de nuestra vida. A la luz de mi historia hasta ahora y las circunstancias reales de mi vida, ¿cómo estoy siendo llamado a dar gloria al Creador y servir al mundo en amor por Cristo y por los demás? 72. 6 consejos para estudiantes. 1. Opte por la práctica activa sobre la revisión. Si estás aprendiendo una habilidad, un extranjero, idioma o cualquier otro tema, practique recuperarlo de memoria en lugar de releyendo su texto o revisando material instructivo. Recordando lo que tienes aprendido hace que el aprendizaje sea más fuerte y más fácil de recordar más tarde. 2. Espacia tu práctica. Espacia sus sesiones de práctica, dejando que transcurra el tiempo entre a ellos. La práctica en masa, como el cramming, conduce a un aprendizaje rápido, pero también a un aprendizaje rápido. El olvido frente a la práctica espaciada. El espaciado ayuda a integrar el aprendizaje a largo plazo. Memoria. 3. Duerma lo suficiente. Los estudiantes piensan que las noches enteras son una buena manera de estudiar, pero el sueño ayuda a consolidar los recuerdos y puede hacer que se recupere la información aprendida. Mejor, en relación con la falta de sueño. 4. Cambiar entre el estudio de diferentes temas. Si tienes exámenes finales próximos en una semana sobre historia, química y psicología, es mejor estudiar estos temas en
cada día en lugar de estudiar solo una materia. 5. Ponte a prueba. Inventa exámenes de práctica y tómalos repetidamente mientras estudias. Este paso le permite practicar la recuperación de información de la memoria, haciendo que la caminos hacia el aprendizaje más fuertes para que pueda recordarlo fácilmente más tarde cuando lo necesite. Y también te permite evaluar lo que sabes y lo que no sabes. 6. Tome notas a mano y no por computadora. Al escribir, los estudiantes tienden a registrar información como si estuvieran dictando. Cuando escriben a mano las notas, escriben más despacio, por lo que tienen que pensar más en el material a destilar.